Suscríbete a la Panterita. En todo el... A la audiencia del Cardinal Deportivo, muy buenos días. ¿Cómo te va, Dani Chun? Buen día. Buen día, Bruno. Federico Arias, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día, Bruno. ¿Cómo estás, Ariel Julián? Buen día. Bien, Bruno, buen día, saludos a todos. Bueno, llegó el día, llegó el partido de Paraguay, juega la albirroja con una motivación, no sé de qué tipo llamarle, ¿verdad? ¿Cuánto creen ustedes que vamos a tener de público? Yo creo que no pasamos 10.000. Yo creo que 10.000 se pasa. Yo también, 10.000 pasamos. Con las promociones, los regalos. Sí. Yo creo que sí. Ese famoso a última hora. O sea, 10.000 pagantes no creo, pero más de 10.000 personas. 10.000 presentes, sí. Sí. También. Me parece. ¿Quién nos puede pasar números sobre la venta de las entradas, verdad? Porque yo creo que si uno es deportista va a querer ir a ver este partido, ¿verdad? O si es futbolero. Porque no todas las veces lo vas a ver a Cavani, a Luis Suárez. El hecho de que Paraguay de por ahí tenga alguna chance matemática todavía, que Paraguay hoy trate de mostrar algo diferente, de que mirá si es que llega a ganar Paraguay, bueno, el famoso mirá si gana Paraguay, ¿verdad? La nueva olla, que es un escenario nuevo. Sí, yo creo que más ese último factor. Yo creo que le da un factor de frescura, ¿verdad, Dani? Yo creo que son dos factores que resaltan eso que citas, lo novedoso que será verle a Paraguay en la cancha de Cerro. Y el segundo punto me parece que es al ser enero. Enero es un mes donde el futbolero está hambriento de fútbol in situ. Uno recuerda por eso inclusive en época pre-pandemia los hinchas te preguntaban si se podía acceder o no a los amistosos de Olimpia, de Cerro. Yo creo que pasa más por allí porque contra Chile también venían algunos jugadores y uno decía, mira que contra Chile teníamos más esperanzas porque iba a ser el debut del nuevo técnico. Y me acuerdo que aquella vez la APF hizo el esfuerzo de liberar el tema del 100%. Pero esto es algo que se va arrastrando. Dijimos que contra Argentina, entre comillas, tenían la suerte de que iba a ser probablemente el último partido de Messi en Asunción. Pero después, uno recuerda, Colombia, Venezuela, voy nomás a los partidos en pandemia con gente. No es que la gente decía, vamos a verle a Paraguay. Y el rival puede tener, pero yo voy al tema de lo novedoso, al ser la cancha de Cerro. Y después el tema de que en enero la gente está... Hay pues una depresión deportiva, de desilusión generalizada. Vos no palpás en el ambiente que hay un partido eliminatorio en Asunción. Hoy no hay ningún tipo de hecho, de yo manifestación. pasé esta mañana como cada mañana por la olla y... Viste que el Paseo Central suele tener ya venta de bandera y todo eso. Nada, absolutamente nada. La parte de novena, miré incluso hacia preferencia tampoco. Pero sí, yo me sumaba y me acuerdo cuando habíamos hablado el año pasado... El acontecimiento más para el hincha de Cerro es tener a la selección, no importa las condiciones que esté, y a un equipo con figuras mundiales, porque también me sumo a eso, uno como futbolero, antes de trabajar en esto, solía ir a ver los partidos donde venían grandes jugadores, si podía al bolsillo, ¿verdad? Para ver y decir, mira, lo vi ahí en vivo y creo que la última vez que viene Suárez, la última que viene Cavani, ya no tendrán otra eliminatoria, entonces, lindo gancho también para observar una selección realmente con estos jugadores que han estado en lo máximo de la competencia a nivel mundial, entonces lindo y apoyar también a este grupo paraguayo que yo decía ayer, si se da el tema del medio campo bastante liviano, un medio campo joven, está también el tema de la delantera, sin duda que la línea que más jerarquía tiene en Paraguay, a pesar de algún error puntual, de los nervios, es la defensiva, pero después cuesta mucho de mitad de cancha hacia adelante y hay muchas cosas nuevas para enfrentar a Uruguay que también, a pesar de los nombres que estamos hablando, de que parece que hubiera una distancia muy importante entre el equipo de Alonso y el nuestro, está en la tabla ahí nomás, a 2 puntos, viene una crisis donde lo golearon, le ganaron de todos lados, entonces también viene con una mano atrás y otra adelante el equipo uruguayo, a pesar de los grandes nombres que tiene. ¿Cuál es el equipo que manejan, señores? Porque podría ser Cachorro Sánchez titular, decía Johnny González anoche, lo estaba escuchando. Sí. Con Brian Ojeda, hacer un doble 6
no arrancaría Morel, no arrancaría un tapón, que era lo que uno creía con la convocatoria de última hora, justamente lo de Morel. Está Yermoliev, adelante, por favor. Sí. Alejandro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Un gran saludo para todo el equipo y toda la gran audiencia de ABC. Bueno, Alejandro, queremos hacer el movimiento en cuanto a lo que tiene que ver con las entradas en estas horas previas de Paraguay frente a Uruguay. Sí, bueno, tenemos un movimiento que se está moviendo todavía, está bastante lento versus otros partidos. Entendemos que hay varias variables importantes que hacen que la gente por ahí no quiera acudir a la cancha, pero estamos hablando de un poco más de 7.500 entradas vendidas hasta la fecha. 7.500, bueno, dentro de todo es interesante realmente porque en mi caso era el más pesimista, decía que no íbamos a superar 10.000, pero bueno, hay que decir que faltan aún algunas horas y capaz que la gente vaya entusiasmándose un poco más a medida que nos acerquemos al horario de partido, ¿no? Sí, es así como decís, a medida que se va acercando el partido, la gente se va entusiasmando y bueno, invitamos a la gente a que aproveche ahora, que pueda comprar de forma tranquila y no tener que acudir a revendedores en la calle y ese tipo de situaciones. ¿Qué sector es el que más demanda tiene? El sector de preferencia y el sector de plateas realmente son los que más demandas estaban teniendo. Pensamos que el de gradería iba a tener una demanda mucho más grande, pero entendemos que las plateas, al estar solamente 10.000 guaraníes por encima del precio de gradería, fue más conveniente para la gente. ¿Qué cantidad de entradas habilitaron? Habilitamos 32.000 entradas aproximadamente, Okay. Que sería el 80% de aforo. ¿Hay alguna demanda de hinchas uruguayos? Muy poca demanda de hinchas uruguayos. Tenemos un aproximado desde ayer a hoy de 100 entradas como mucho. 100 uruguayos. 100 uruguayos. Más residentes, se supone, ¿no? Y realmente no sé si son residentes o no, pero para el sector de Platea Petengil tenemos la venta un aproximado de 100. Alejandro, ¿y con qué cantidad de gente hoy, digamos, ya estarían conformes, no satisfechos, pero conformes? Y realmente a nosotros nos gustaría la mayor cantidad de gente, pero entendiendo la situación en la que está la selección nacional hoy en día, entendiendo que los casos de contagio están en aumento, que es fin de mes y el mes de enero es bastante duro para todos, queremos que haya la mayor cantidad de gente y bueno, con 15.000 yo creo que sería un lindo marco de público para que la fiesta quede aquí en Paraguay. No sé si es tu campo, pero ¿habrá importante cantidad de periodistas uruguayos? No sé realmente, no manejo directamente la prensa. Ok, está bien. Alejandro, entonces, sumando a las entradas vendidas y las que se están regalando, ¿hoy tendremos más de 10.000 personas o no llegaremos a esa cifra? Yo creería que sí, yo creería que llegaríamos a las 10.000 personas o tal vez un poquito más de acuerdo a cómo venga la venta de entradas ahora en las últimas horas. Aparte, Alejandro, buen día, nos están contando que hay unas entradas en algunas empresas que se le está dando de gentileza a la gente de las empresas. A las empresas que le dimos, y te doy con total certeza, son a todos los sponsors que trabajan con nosotros. A ellos sí les habilitamos todas las entradas que son por contrato. Entonces, seguramente, como mencionás, sumarle el tiempo también, porque sumaste enero, la pandemia, la campaña, el tiempo que parece que también va a mejorar un poquito para el que decida por ahí ir sobre la hora, pero convenimos que 15.000 sería un éxito, ¿no? Sí, 15.000 sería un éxito y creo que hay una variable que también es importante que hace que en los estadios no estemos teniendo mucha gente, que es la de los menores de 12 años, porque muchos padres quieren llevar a sus hijos, en mi caso yo también me encantaría hacerlo, pero tengo un hijo menor de 12 años, entonces eso como que frena también la venida de muchos padres con los niños a las canchas y reduce también en parte el aforo. Alejandro, ¿hasta qué hora el hincha hoy puede comprar la entrada? Hasta las 19 horas en la Nueva Olla vamos a estar.
También estamos en el Defensores del Chaco con boletería hasta las 18 horas, al igual que en todos los otros puntos de la visión. Y de forma digital, entrando a la página de Red UTS, pueden comprar hasta el inicio del partido. Bueno, Alejandro, te agradecemos mucho por este contacto. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y un gran saludo. Alejandro Yermoliev, gerente de marketing de la APF. Está con nosotros ahora Gerardo Bruno. Hay conferencia de prensa de Julio Ullón. Habrá novedades allí. Gerardo, ¿cómo estás? Buen día. Bien, Ariel, el saludo para vos, a los compañeros, a la audiencia. Efectivamente, aquí, Quinta y México, PC de Alianza Azulgrana, que encabeza Julio Ullón. Y este señor en minutos va a dar una conferencia de prensa y el tema principal es el balance que presentó la comisión directiva actual del Club Cerro Porteño. Repito, aquí en el PC de Julio Ullón, Alianza Soberana, el movimiento que pugna por la presidencia del Club Cerro Porteño. Bueno, en instantes estamos atentos, ya tenemos imágenes en vivo también para ABC TV, la rueda de prensa que va a ofrecer en minutos nada más Julio Ullón, candidato a presidente de Cerro Porteño. Gerardo, te quiero hacer una consulta. ¿No hay una posibilidad de alianza o solamente esta conferencia de prensa va a versar sobre el tema del balance? El tema del balance es lo principal. Por eso es la convocatoria a la prensa y vamos a ahondar en detalles con el señor Julio Ullón si existe la posibilidad de alguna alianza o no con otro movimiento. Alianza es una forma de decir, ¿verdad? Porque ya vencieron los plazos, pero el famoso Voto útil. voto útil, exactamente, esa es la palabra exacta, el voto útil, ¿verdad? Si es que no va a hablar con sus colegas opositores o ya es un imposible. Bueno, Gerardo, estamos atentos. Sí, señor, porque aún no llegó Julio Ullón. Está llegando porque a ver, voy a abordarlo aquí. Un segundito para ver si caridad al señor. No, ya ahora vamos a comenzar la conversación. Bueno, perfecto. Ahí llega don Julio Ullón y vamos entonces ya a quedarnos aquí para iniciar la conferencia de prensa. Aquí los muchachos se están alimentando. Sí, ahí ya lo vemos a don Ullón, se va a sentar. Decirle que explique bien, que sea bien extenso todas sus explicaciones, Gerardo. Perfecto. Se ha demorado unos segundos más, ¿sí? Sí, perfecto. Bueno, quedo aquí atento y pueden continuar ustedes porque se va a demorar unos minuticos. ¿Quiénes están ahí con Ullón? Solamente el señor Ullón, Diego, el encargado de prensa de Alianza Azulgrana. El señor Ullón va a estar acompañado de... va a estar acompañado del candidato a vicepresidente, primero de las mujeres, Luis Fernando y el vicepresidente de Finanzas. Luis Fernando Acosta, vicepresidente de Finanzas, y el candidato a vicepresidente. El tema exclusivo es el balance que... Así es, el balance va a estar realizando algunas especificaciones sobre el balance que presentó la comisión actual, para realizar algunas observaciones y posteriormente queda a disposición de ustedes para cualquier tipo de consulta. Perfecto, gracias Diego. Gracias. Diego La Torre, el encargado de prensa de... Héctor La Torre, sí. A ver. Gracias, José. Uno supone que hay peros de parte de Ullón, por eso es que convoca una conferencia de prensa para hablar sobre el balance, porque o si no, no tiene ningún sentido, ¿verdad? Tengo una gacetilla de prensa, voy a enviar al grupo. ¿Qué dice? Lee un poquitito, Gerardo. Uno, en los estatutos financieros, memoria del balance e informe del síndico no muestran su suficiente claridad de información para los socios
sobre la situación económica y financiera del club. 2, aumento de las deudas financieras, 391.000, salta a 178.000.000, 16.235 con 121 guaraníes, aumenta el 5% las deudas financieras, aumento considerable de las deudas de sueldos y cargas sociales, que equivale a 186% de aumento, que equivale a 3 meses de salario del club y 4 salarios de las divisiones superiores del club. El club se encuentra con un sobregiro en las cuentas corrientes bancarias por un monto de 8.736.980 con 956 guaraníes. Se consigna una donación de 20.000 millones, un pago al club a JJ Zapag por un monto de 12.224.782 con 449 guaraníes. El club cuenta en caja en efectivo con 2.623.000, que representa el 80% de las disponibilidades, entre otras cosas, lo que menciona esta gacetilla de prensa. Los principales hallazgos de los balances del Club Cerro Porteño dice. Sí, no, evidentemente van a apuntar al balance, o sea, no, Ullón ve vacíos, si es que se puede utilizar ese término, ¿verdad? O ve, por ejemplo, habla de un incremento, pero el incremento con los entes financieros fueron muy pocos. Fíjate vos que no supera los $2 millones. ¿Vos no tenés el balance ahí de Cerro a mano, Gerardo? No, yo no dispongo. Uh-huh. Ahí está no. Vamos a tratar de la copia de la gacetilla por aquí. Wilson había publicado, y compartimos el dato a través de la cuenta de Twitter, inclusive ahora tiró en el grupo, sobre algunos datos sobre la cuenta de Cerro Porteño con Juan José Zapag, con los bancos también. Pero acá está. Yo, si mal no recuerdo, no supera los $2 millones. El incremento que se tuvo con los entes financieros. Va a arrancar la conferencia. Vamos. Acércate bien, Gerardo, que se le escuche al señor Ullón, por favor. Perfecto. Tenemos audio. Está aprontando todo aquí. Dicho, por favor. Ya está. ¿Y el Facebook Live también? Bueno. No se puede más guardar. Empieza más cuando puedan. Sí. Bueno, hemos convocado a esta conferencia de prensa para dar ciertos detalles que hemos encontrado al balance general y estado de resultados, y a la memoria anual y al informe del síndico presentado por la actual comisión directiva del Club Cerro Porteño. Y en ese sentido hemos encontrado un balance maquillado, un balance que oculta una enorme pérdida acumulada por el mal manejo del club, y esta es la última manipulación electoralista de la actual comisión directiva. El balance del Club Cerro Porteño que ha presentado la actual comisión directiva busca ocultar la desastrosa situación financiera del Club Cerro Porteño, lo que se puede demostrar con algunos datos del mismo balance. Para ocultar la pérdida acumulada del club por esta comisión directiva de los últimos años, la directiva del club infló
el valor del plantel de jugadores de 238.000 millones de guaraníes a 348.000 millones de guaraníes. Este aumento de 110.000 millones de guaraníes lo inventan a pesar de que el club vendió a varios jugadores importantes por $5.800.000 en el año 2021. Si se sincera, el balance del club tuvo el año pasado una pérdida y no una ganancia de 32.000 millones que figura en los balances. Debido a que si sacamos los ingresos por la condonación de la deuda de Juan José Zapac y otros ingresos sin explicación en los estados financieros, vamos a dar cuenta de que no existe utilidades en el balance. Podemos citar algunos montos que el club pagó y que con nuestra propuesta vamos a eliminar para que sea realmente autosostenible con los ingresos genuinos del club. Esta comisión directiva pagó 13.000 millones de guaraníes de la deuda de Juan José Zapac y dejó con deudas por salarios a todo el club por 12.000 millones de guaraníes. Algo que no dijo en su propaganda electoral, en la que destacó solamente el monto que le condonó al club, de lo que afirma que se le debe a él y a su grupo. El club debe plata a diversos entes financieros que durante el 2021 cobraron $2 millones de intereses. Si la situación financiera fuera saludable, no debería el club deber nada y tener que pagar intereses que bien podrían servir para invertir en lo que realmente nos hace falta: victorias deportivas internacionales, instalaciones para los socios, etc. Las irregularidades y distorsiones del balance son muchas. Y para hacer referencia a algunas, tengo aquí al candidato a vicepresidente primero, Luis Fernando Acosta, que tiene más de 15 años de destacada trayectoria profesional en el área de auditoría con empresas líderes internacionales. Entonces quiero darle un poco la palabra acá a Luis Fernando para que explique los puntos que nosotros hemos hallado dentro del balance. Antes que nada, buenos días a todos. Primero quiero hacer una presentación un poco de nuestra lista con relación al sistema financiero que queremos encargar con el club. Nosotros queremos dejar la situación actual y el manejo del club en donde cualquier logro que se pueda hacer o cualquier inversión que se pueda realizar es en base a deudas, ya sea con bancos o con personas. Lo que nosotros proponemos un poco con nuestra nueva comisión directiva y queremos llevar a cabo es que realmente el club pueda lograr todo lo que no logramos hasta aún en base a ingresos propios del club. Para eso hay que trabajar y hay que trabajarlo bien. No seguir generando deudas. Yendo un poco a lo que llamaba un poco a esta conferencia de prensa sobre los estados financieros. Los estados financieros que nos entregaron en la semana con la memoria del directorio y el informe del síndico tiene poca información, no le da mucha información a los socios para que donde realmente muestre la situación actual en que está el club. Algunos de los puntos que podemos citar es: el pasivo con deudas financieras con bancos aumentó en 9.000 millones de 170, quedando hoy una deuda total de 178.000 millones de guaraníes. También hay una preocupación sobre la calidad de la deuda que siempre se habla. Hoy, los 178.000 millones de guaraníes, el 45% hay que pagarlo en un año. La diferencia a un largo plazo, que no sabemos qué largo plazo es porque no poseemos información. Un poco lo que comentó Julio con relación a la deuda que se mantiene sobre los salarios, con todo el plantel, con toda la estructura del club, sobre 12.480 millones de guaraníes, tuvo un aumento de 186% contra la deuda que teníamos el año pasado. Haciendo referencia, vuelta a lo de Julio,
Juan José, los préstamos Juan José Zapac, cierto, disminuyeron en 32.000 millones, 20.000 se condonó, 20.000 se registró como un ingreso extraordinario, pero 12.000 millones entendemos nosotros que el club realizó un pago por esa deuda. Con respecto a eso voy a agregar algo. En el balance figura una deuda de salario de 12.000 millones de guaraníes. Eso representa 3 meses de salario a todo el personal, tanto de jugadores como funcionarios administrativos del club. Y si vamos a hablar solamente de las divisiones principales, estamos hablando de que son 4 meses de deuda que se tiene a los jugadores conforme al balance. Al 31 de diciembre figura de que se le debe o 4 meses a los jugadores o 3 meses a los jugadores y a todo el personal del club que trabaja en las diferentes dependencias del club. Eso. Además de los 178 mil millones que figura como deuda con entidades financieras, también el club cuenta con un sobregiro en casi todas las cuentas bancarias por cerca de 9.000 millones de guaraníes. Otro punto que nos llamó la atención también es que el club declara al final del ejercicio que cuenta en caja en efectivo en el club 2.623 millones de guaraníes, que es casi el 80% de la disponibilidad que tenía el club en total. Eso quiero profundizar un poco. O sea que el club supuestamente tiene en caja 2.600 millones, sin embargo tiene un sobregiro de aproximadamente 8.700 millones de guaraníes, que es totalmente ilógico esa situación, ya que al tener un sobregiro, el sobregiro tiene un interés de más de 30% anual. Sin embargo, vos tenés acá 2.700 millones de guaraníes en caja, ¿verdad? Que vos tendrías que estar, en todo caso, disminuyendo tu sobregiro en cuenta corriente para no pagar intereses. Eso quería agregar un poco. Siendo que el sobregiro, dentro de todas las deudas financieras que tenemos, lo más probable sea el concepto más caro a nivel de interés y gastos que nos está generando. El sobregiro es lo más caro que se puede pagar. Bueno, en relación con el plantel profesional, el aumento de 110.000, que en realidad para nosotros es difícil de explicar, no tiene ninguna sola explicación, no tiene ningún solo detalle. En años anteriores sí lo armaban por lo menos por cada jugador con una evaluación que ellos estimaban razonable. En los estados financieros de este año no hay nada, es una línea nada más. Lo mismo, hay otra línea que también forma parte del patrimonio del club de 29.400 millones que hace referencia a pase de jugadores pagados profesional. Tampoco sabemos a qué se refiere. Por eso, volviendo un poco al punto 1, donde hicimos mención, en donde los estados financieros no cuentan con la suficiente explicación para todos los socios del club. Otro punto también que la verdad, por 14.653 millones. Pero la verdad, no se encuentran fichados en ninguna parte de los informes. Después tenemos un poco llamativo que tenemos que tener en cuenta a nivel de ingresos. A nivel de ingresos, el club declara un ingreso de 20.200 millones sobre Copa Libertadores del año 2021. A nuestro entender, esos 20.000 millones solamente representan lo que el club pudo haber recibido por primera fase, es unos $3 millones más o menos. Sin embargo, se lo hubo contado de final. Luego ha recibido por lo menos $1 millón más. Ese $1 millón más no lo hemos presentado a nuestra cuenta en ninguna otra cuenta. Tampoco tenemos la explicación de qué incluyó estos 20.000 millones. Ya básicamente no se incluyó en los ingresos del club, no se incluyó lo percibido en la segunda fase de la Copa Libertadores.
por participación en la Copa Libertadores, de octavo de final, ¿verdad? Y ampliando un poquito lo que son los ingresos. Cerro tiene un ingreso de aproximadamente 168 mil millones. Santiago tiene más de 26 millones de dólares en el ingreso que tiene el porteño anualmente. O sea, es lo declarado, 26 millones de dólares es lo que está recibido, pero porteño en todo tipo de ingresos conforme a lo que dice el valor. Sin embargo, las deudas financieras subieron. Subió 8 mil millones de guaraníes, subió las deudas financieras. Pero, y estos 26 millones de dólares, si comparamos con el ejercicio anterior, con un aumento del 30% de los ingresos. O sea, aumentó el 30% de los ingresos, ingresábamos 26 millones de dólares, nos endeudamos de vuelta en 8 mil millones de guaraníes, porque subió de 160 mil millones a 178 mil millones, y capaz se autopagó 13 mil millones de guaraníes bajo su deuda, y si sumamos la condonación es 33 mil millones de guaraníes lo que bajó la deuda de Tamar, conforme a lo que dice el balance. También encontramos una muestra de otros ingresos dentro del estado registrado por 13.185 millones, que tampoco tenemos que tener. Tiene un poco relación a los gastos. Al club le salió entre turistas, honorarios por abogados, según lo que contra los estados financieros, 1.512 millones de guaraníes, todo lo que 2021. Tampoco tenemos un detalle de cuáles fueron los juicios, qué honorarios fueron pagados dentro de esos juicios. También hay una cuenta de otros gastos genérica dentro del estado financiero por 682 millones de guaraníes, que tampoco tenemos que hacer. Un tema también un poco con relación a lo que es el patrimonio en el club. Dentro del estado financiero hay un cuadrito que se llama evolución del patrimonio neto, que debería de reflejar todo lo que está en el balance, y los números no son coherentes. Hay diferencias, eso habría que revisar. Bueno, básicamente estas son las primeras conclusiones que nosotros hemos encontrado con respecto al balance que reduce la conferencia. Quiero cerrar un poco esta conferencia con una reflexión. Cuando pensábamos que ya todo lo peor que había ocurrido en el periodo ciclón, nos golpea este balance. Puede algo imputable en la gestión desastrosa de la actual comisión directiva. Algo que ahora se agrega una clara manipulación de datos. Algo que no nos merecemos los servicios y que debemos determinar de una vez por todas. No dejemos más en manos de estas personas a nuestro querido club. Seamos conscientes de nuestra responsabilidad de recuperar el club para los socios y darnos la satisfacción de ser campeones internacionales y de volver a ser el número uno del club Paraguay. Con esto quiero abrir consultas con respecto a lo que hemos presentado hoy. Perfecto. Con relación a las elecciones que se van a dar en domingo, no me voy a referir al funcionamiento del balance, sino que directamente quiero preguntarle si creen ustedes que el movimiento que preside el señor John tiene posibilidades de hacerse de la presidencia. Nosotros vamos a ganar la elección. Estamos convencidos que vamos a ganar. Tenemos una gran aceptación por parte de la masa secretaria del club. Estamos previendo todos los detalles para ese día eleccionario, y confiamos plenamente de que el socio cerrista
diferencia bien los dos modelos que se presentan a esta elección. El modelo de mecenazgo, en donde el cerro depende de un mecenas, y con claras derrotas internacionales, con una pobre participación en los últimos 12 años, con la menor cantidad de campeonatos ganados en los últimos 12 años, contra un modelo que nosotros presentamos, un modelo moderno, un modelo de renovación, un modelo de cambio, un modelo que busca la sostenibilidad financiera del club, y un modelo que le quiere devolver al socio el Club Cerro Porteño. Si me permiten, quiero hacer unos comentarios también con respecto al balance. Yo soy apoderado del movimiento Alianza Azulgrana por un Cerro en primer lugar, y realmente estamos recibiendo información y comentarios los diferentes socios de los diferentes puntos de la República, y nos manifiestan lo siguiente: este balance realmente refleja el manejo tipo defensa particular, no tiene ni la información necesaria para que los entendidos de la materia puedan analizar en forma correcta. Se prefirió pagarle a Juan José Zapag en vez de pagar los salarios de los jugadores y de los funcionarios del club, y eso se reflejó en los resultados de los últimos partidos del año pasado. Y eso realmente le pone muy nervioso al socio y genera una rabia, y estamos recibiendo, como le digo, comentarios de diferentes partes de la República. Y a los efectos de lo que será nuestra postura para el día de la asamblea, es importante que todos sepan que este movimiento encabezado por Julio Ullón y Blas Ojeda no va a dejar de escucharse a todos los otros, y por eso hemos remitido el balance a los diferentes amigos que están trabajando en los diferentes puntos de la República, para que ellos recojan la inquietud de los diferentes socios. Así que podrían surgir inclusive tres posturas: una, la del rechazo del balance; dos, la del rechazo con observación; y tres, que dejamos a consideración de la gente la aprobación en estas condiciones, pero bajo la expresa aclaración de que este es un balance ficticio, en donde inclusive se aumentó el patrimonio del club de las obras que concluyeron en el 2017, recién se aumentó ahora. Todo eso para aumentar en números, pero no en dinero, el patrimonio del club. Pero lo que más le enoja a la gente es que se haya preferido el autopago de deuda de Juan José Zapag en vez de pagar el salario de los jugadores y los funcionarios. Gracias. Señor, permiso. En estos últimos días no hubo una posibilidad de acercamiento con otros movimientos de parte del que usted preside para enfrentar al oficialismo. No hubo ningún acercamiento con otros. No, nosotros seguimos nuestra campaña, y vamos a ganar, confiamos nuestra fuerza en la masa societaria del Club Cerro Porteño, y vamos a seguir trabajando. ¿Algo más que quiera agregar? Bien, por terminar entonces la conferencia que convocó el señor Julio Ullón, candidato a presidente del Club Cerro Porteño. No sé si tienen alguna consulta en particular. Puedo hacer intento para... Pasame con él, sí, porque lo quiero hacer bien. Permita, señor Ullón, un segundito. Quiero dejarlo en el diálogo con Bruno, por favor. Sí. Hola Bruno, ¿cómo estás? Don Julio, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Bien, todo bien, todo bien. Don Julio, se extendió bastante, lo escuchamos atentamente en la conferencia de prensa sobre este balance que definitivamente ustedes no comparten. No compartimos, creemos de que este es un balance maquillado, tiene demasiadas falencias, tiene una... existe, sobre todo lo que más nos llama la atención es este aumento desmedido de la cuenta pase de jugadores de 110.000 millones de guaraníes, que no sabemos de dónde viene
de dónde salió, porque no está reflejado en el estado de resultados, en los ingresos, ni tampoco en ninguna cuenta de los activos. Apareció por generación espontánea estos 110 mil millones de guaraníes. Cerro no compró ningún jugador en el año 2021, inclusive vendía jugadores en el año 2021, y esta cuenta debería haber bajado y no debería haber subido. Bueno, pero 110 mil millones de guaraníes, ¿en concepto de qué es? Y esa es la consulta, Bruno, ¿verdad? Supuestamente en pase de jugadores del plantel profesional. Pero no estoy entendiendo todavía. ¿Es un activo o es una deuda? No, es un activo ficticio que se consignó en el balance para mejorar el patrimonio social del club. O sea que el plantel de Cerro hoy vale 110 mil millones de guaraníes. No, 110 mil millones de guaraníes más, ¿verdad? 110 más, sí, que se agregó a lo de 234 mil millones, creo que es, subió a 340 y algo mil millones de guaraníes, ¿verdad? Pero no puede ser, por ejemplo, por lo de Robert Morales, lo de Pulpito Duarte, que son jugadores que hasta hace poco tiempo no tenían el costo que tienen hoy. Y no se explica, no está en las notas. Todos los años siempre se agrega un anexo con el valor de cada uno de los jugadores. Y acá en este momento no se agregó, pero no es solamente eso, sino que si hubiese sido de esa manera, eso se tendría que estar reflejando en los estados financieros, en la cuenta de ingresos, valuación de jugadores, ¿verdad? En esa cuenta, valuación de jugadores, figura 0. ¿Entendés? Si hubiese habido una reevaluación del pase de Morales o de Pulpito o de quien sea, ¿verdad? Entonces esa cuenta que figura 0 tendría que estar el monto que fue reevaluado el jugador, ¿verdad? Entonces eso es lo que sucede con esta cuenta, ¿verdad? Y lo otro que también encontramos que no tiene explicación es por qué figura solamente como ingreso de la Copa Libertadores 20 mil millones de guaraníes, siendo que Cerro pasó a octavos de final y allí tiene estos 20 mil millones solamente refleja la participación en la primera ronda y no la participación en octavos de final. Entonces eso también consideramos grave, que no figure en los ingresos ese monto que estamos hablando, ¿verdad? Y después el mal manejo financiero en líneas generales, ¿verdad? Cerro tuvo un ingreso el año pasado, o sea, ingresaron a las arcas de Cerro aproximadamente 26 millones de dólares. Y lo que uno cree, lo que uno, digamos, tiene en mente es que esos 26 millones de dólares, aparte de pagar los costos fijos del club, debería también de amortizar la deuda. Sin embargo, las deudas financieras subieron. En lugar de bajar, subieron. O sea, tuvimos un aumento del 30% de los ingresos del club. Sin embargo, las deudas financieras saltaron de 170 mil millones de guaraníes a 178 mil millones de guaraníes, ¿verdad? Y para más colmo, la única deuda que bajó, ¿verdad?, fuera de la condonación de Zapac, es su propia deuda, de aproximadamente 13 mil millones de guaraníes. Y lo más grave, ¿verdad?, que repercutió en el clásico que perdimos 3-1, es que acá, conforme al balance, se le debe aproximadamente 3 meses o más al plantel de jugadores, porque hay una deuda con el plantel de 12 mil millones de guaraníes que figura dentro del balance del ejercicio anterior. Y eso repercutió negativamente en el desempeño, en el desarrollo del club, del equipo, ¿verdad? Y es el motivo principal por el cual se fueron varios jugadores y no participaron de esa final contra el Club Olimpia. Cuando usted dice que subió el monto con la deuda, o sea, subió el monto de las deudas con los entes financieros, sí. ¿A cuánto, según usted cree, subió? Y acá, conforme al balance,
de 170.000 millones de guaraníes que se debía en el año 2020, ahora subió a 178.000 millones de guaraníes, o sea, subió 8.000 millones de guaraníes, y el ingreso del club subió 30%. El ingreso del club actualmente es de aproximadamente 26 millones de dólares. Estamos hablando de 178.000 millones de guaraníes. Pero no es mucho el crecimiento, o sea, no alcanzan los 2 millones de dólares. Sí, pero lo que uno debería entender, para mí, es si vos tenés un aumento del 30% de tus ingresos, lo lógico sería que vos empieces a disminuir tu deuda financiera. Y otra cosa también que es deplorable, pero deplorable dentro del balance, es que el Club Cerro Porteño tiene un sobregiro en todas sus cuentas corrientes bancarias de aproximadamente 8.736 millones de guaraníes. Sin embargo, figura también en el balance, en los activos, en caja, en efectivo, o sea que ahí en el club, ¿verdad? Se mantiene en la maleta, en un cajón o en algún lado, ¿verdad? 2.623 millones de guaraníes, que representa el 80% de las disponibilidades a la vista que tiene el club. Y este efectivo, lo lógico, lo normal, lo que un estudiante de contabilidad o de administración tendría que hacer es depositar en las cuentas donde hay un sobregiro para disminuir los intereses que se pagan por un sobregiro, porque el sobregiro es el préstamo, es la figura financiera, el instrumento financiero que más interés se paga dentro de las entidades financieras. Entonces, acá muestra una dejadez total, una desidia por parte de esta administración de la manera en que se está trabajando. Y esta deuda de 178.000 millones de guaraníes, ¿verdad? Tiene digamos un vencimiento a corto plazo, aproximadamente el 45% de esta deuda tiene vencimiento a corto plazo, ¿verdad? O sea que la deuda realmente no está calzada como debería estar calzada. Don Julio, para cerrar, le quiero hacer una especie de ping-pong rápidamente. Sí. ¿A cuánto asciende hoy, según el balance, la deuda total del Club Cerro Porteño? Bueno, voy a mirar. El pasivo total del Club Cerro Porteño, el pasivo total es de 338.000 millones de guaraníes. ¿En dólares cuánto es? Y en dólares sería, a ver un poco, habría que hacer la división, pero no tengo acá a mano una calculadora, pero sí, decime, yo voy a hacer la calculadora. 338.000 millones de guaraníes es la deuda actual del Club Cerro Porteño. 338.000 millones. Sí. ¿Y eso cómo dividís? Dividido 6.950. ¿Hace dividido 6.950? 950. 48.600.000 dólares. 48.600.000, esa es la deuda total del club. Bueno, casi 50. Sí. La otra pregunta. ¿No hay ya forma de que se haga voto útil, o ves que Recalde y su grupo tiene un camino ya marcado? Y eso habría que preguntarle a ellos, Bruno. Vos no hablaste en la última hora, no intentás hacer eso, no, ya que solamente vos corres por la oposición. Para nosotros el capítulo Recalde es un capítulo cerrado. Acá, como dije, siempre estoy diciendo, se enfrentan dos modelos diferentes: el modelo del mecenazgo, el modelo de los fracasos deportivos, contra un modelo que busca la renovación, busca el cambio dentro del club, busca la sostenibilidad financiera del club sin depender de ningún mecenas, y busca principalmente los logros y los éxitos deportivos internacionales. ¿Qué pensás de la condonación de los 3 millones de dólares de Juan José Zapata? Y yo creo que está bien, es una decisión personal y está bien, es lo que él decidió. Julio, y este balance se tiene que aprobar el domingo, ¿no?
Sí, y así como explicó nuestro apoderado, nosotros ahora vamos a socializar a los socios, a la masa cerrista, estas observaciones que nosotros hemos encontrado en el balance, y en función a esa socialización, seguramente vamos a definir ese domingo las opciones que tenemos con respecto al balance. En primer lugar, la aprobación del balance y luego hacer una auditoría y una revisión integral. La segunda posibilidad es la aprobación con observaciones del balance, ¿verdad? Y en tercer lugar es el rechazo al balance, ¿verdad? Que sería la tercera opción. Bueno, ¿habría ya una resolución de una auditoría externa, Julio? Entiendo que mandó a hacer el club. Existe una auditoría impositiva realizada al club que acompaña el informe. Y dice que es razonable la situación económica de Cerro. Dice que se cumplieron todas las normas tributarias en materia legal. Eso es lo que dice el informe. Don Julio, para cerrar, y no quiero que me tome a mal, pero mi estilo es preguntar directamente, y a veces preguntar directamente o preguntar sin tapujos puede llegar a molestar al entrevistado, ¿verdad? Sí. Cuando usted dice el modelo del fracaso deportivo, ¿qué garantías tiene el votante de Cerro Porteño que con usted va a ganar Cerro cosas importantes? Que va a ganar, no sé, 5 campeonatos seguidos, va a pelear la Copa Libertadores. ¿Dónde está la garantía? Nosotros vamos a cambiar la forma de trabajar y estamos convencidos de que eso va a significar mayores éxitos deportivos. Nosotros vamos a darle estabilidad al club. Cerro Porteño en los últimos 12 años ha tenido 18 técnicos, ha adquirido jugadores que no le han dado los ingresos necesarios al club. En 24 campeonatos ha ganado solamente 6, estamos tercero en cantidad de campeonatos, no hemos ganado ningún campeonato internacional, y nosotros estamos renovando la manera de trabajar de esta comisión directiva. Vamos a contratar, así como expliqué, un gerente deportivo que nos ayude a dar ese salto de calidad. Vamos a visibilizar al Club Cerro Porteño y a los jugadores de Cerro Porteño en nuevos mercados internacionales para generar los ingresos necesarios para tener una mejores divisiones formativas y también traer los refuerzos necesarios que Cerro necesita para estar entre los primeros de Sudamérica. Obviamente nadie puede hacer futurología, pero la forma de trabajar nosotros vamos a cambiar. Vamos a tener un equipo de scouting a nivel regional en el Brasil, en Argentina, en Uruguay, en Colombia, que nos va a ayudar a traer jugadores tanto para las divisiones inferiores como para el equipo principal, y vamos a trabajar de manera planificada y no como ahora, en donde estamos ya prácticamente a una semana del inicio del campeonato y no tenemos todos los refuerzos que el cuerpo técnico necesita. Este trabajo tiene que ser un trabajo en octubre. Nosotros ya teníamos que haber definido todo el plantel superior del Club Cerro Porteño en base a un trabajo, en base a un proceso, ¿verdad? Y no ahora como está sucediendo, en donde no sabemos a ciencia cierta cuáles van a ser los 5 refuerzos que pidió el Chiqui, y no tenemos todavía esa situación. Gracias, don Julio, muy amable. No es nada. Un fuerte abrazo. Julio Ullón, entonces, en esta conferencia de prensa. Queremos dar la bienvenida. Gracias, Gerardo, excelente, muy amable, hasta cada momento con nuestro móvil personal. Queremos dar la bienvenida a Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones de servicios Energy en cualquier punto del país y disfruta de la calidad y el mejor precio en combustibles, así como la excelente atención de su gente. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo.
Para cada problema, Sika tiene la solución. Impermeabiliza, sella, repara, proteger, renova. Tu casa con Sika queda bien. Encontrá los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entérate más en la fanpage @Sika Paraguay Inatec. 12:26. Avanza a velocidad realmente ya mucho más rápida la cuestión de transferencia de Ramón Sosa a Gimnasia Esgrima de La Plata. Ya hablamos del tema, pero rumbo a La Plata, Ramón Sosa, por lo último que estábamos comentando, si podemos contactar con Johnny, por favor. Si querés dinero al instante y en efectivo, ven a Casa Rosada. Tenemos locales para brindarte la solución que más te conviene. Más dinero, más beneficios, compra, venta de nuevos y usados. Sede Central, sucursal San Lorenzo, sucursal Cuatro Mojones y sucursal Mariano Roque Alonso. Casa Rosada, teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años sirviendo a la familia. Está Johnny en el circuito. Johnny, disculparon la molestia, por favor. ¿Cómo estás, Johnny? Bruno, buen día, saludos para todos. Bueno, antes que nada, pronta recuperación, mi querido Johnny, ¿eh? Gracias, Bruno, gracias. Mucha fuerza y a no descuidarse, ¿verdad? ¿Hace cuántos días que estás con COVID, Johnny? Hace aproximadamente 5 días, desde el domingo. Desde el domingo. ¿Tenés síntomas, verdad? Solamente dolor de garganta y nada más, afortunadamente. Bueno, pero igual a cuidarse, las precauciones necesarias, porque y a seguir, los médicos ya te dieron medicamentos, te recetaron. Sí, perfectamente cuidado, Bruno. Lo importante es el cuidado personal y también, por supuesto, el encierro que es primordial en esta situación. Bueno, dentro de todo esto, Johnny, seguí trabajando y vi una publicación que estabas haciendo en Twitter sobre el tema relacionado a Ramón Sosa, que cada vez está más cerca de Gimnasia, ¿verdad? Está cada vez más cerca de Gimnasia. El propio presidente de Gimnasia Pellegrino, según colegas de La Plata, se puso en contacto de Guillermo para consultar. Sale entrecortado, Johnny. Perdón, ¿qué decías? ¿Se puso en contacto quién? El señor Pellegrino, presidente de Gimnasia de La Plata, con Gustavo Barros Echeloto, el ayudante de campo de Guillermo, consultando sobre la situación, o sobre el Ramón Sosa, cuestiones futbolísticas. La respuesta, según colegas, repito, de Gustavo, que es un jugador con tremendas condiciones para el futuro. Entonces Gimnasia se puso en campaña después del pedido del técnico Gorosito. Y según la prensa de La Plata, va a firmar su contrato Ramón Sosa y el equipo argentino va a comprar el 50% del pase, superando $1 millón, ese monto que va a pagar el equipo argentino al Olimpia. O sea que al final no es el monto que se estaba diciendo, Johnny. Claro, porque va a pagar solamente por el 50% del pase. Pero ese 50% es de Olimpia, netamente. Esa parte es la que no entiendo. Sí, eso hay que aclarar, Bruno, con la gente de Tembecaredo, con la gente de Daniel Campos, porque me decían que porcentaje para Tembecaredo, porcentaje para Daniel Campos y un porcentaje para Olimpia. Resta saber qué cantidad de porcentaje tiene Olimpia y si ese monto que va a pagar Gimnasia, si se tienen que dividir. Tembecaredo, grupo Daniel Campos y Olimpia, o totalmente para Olimpia ese monto. ¿Y cuándo se haría la operación? ¿Cuándo se cerraría esto? Y se tiene que cerrar ya en las próximas horas. Porque ya aquí dice el diario El Día de La Plata, dice Bruno, que llegaría el fin de semana Sosa a La Plata, y que incluso como está entrenando con Olimpia podría debutar la otra semana contra Racing. Es lo que dice el principal diario de la ciudad de La Plata, que titula justamente Ramón Sosa podría llegar el fin de semana.
Lo que decía una cuenta de La Plata, en calle 4 querían un préstamo con cargo y opción de compra, pero todo parece indicar que terminó primando el pedido del decano y de esta manera el tripero estaría dispuesto a comprar el 50% del pase con un poco más de $1 millón. El propio Sosa junto al representante fueron importantes en esas charlas porque el jugador le dejó en claro al club que quería emigrar al albiazul, mientras que el asesor de su carrera fue quien intermedió entre los clubes, en este caso Campos, entre Olimpia y Gimnasia de La Plata. Perfecto. Johnny, mañana, el gran espectáculo, ¿cómo va a ser? ¿A puertas abiertas? ¿Qué condiciones tiene que tener el hincha? ¿En qué momento se va a hacer la presentación de la camiseta? ¿Va a ser antes o después del partido? Humberto García nos confirmaba 90 minutos de fútbol. ¿Cómo jugaría Olimpia? Ya sería un poco la base pensando en el comienzo del torneo Apertura, que es el 4 de febrero, pensando el 9 de febrero en la Copa Libertadores. Vamos con esos detalles, por favor. Pecho Burger, hamburguesas de pollo, económicas, en paquetes individuales, cocinas, preparas y a disfrutar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón deliciosamente natural. ¿Hace cuánto no llenas tu tanque al máximo? Hacelo con la línea de combustibles activa de Petrosur, diseñada específicamente para alargar la vida útil de tu motor y mejorar su eficiencia para que llegues mucho más lejos pagando menos. Proba las naftas Activa 89 y Activa 92 o el diésel Activa S50 para llegar a donde quieras gracias a su calidad internacional certificada al menor precio del mercado, solo en Petrosur. Bueno, Johnny, tenés los detalles, por favor. Sí, señor. Dice la cuenta de la Olimpia que para ser parte de este partido de mañana el aficionado deberá comprar obligatoriamente con su carnet digital de hincha seguro. El ingreso solo está disponible para aquellos con el carnet verde, el carnet de hincha seguro de el Olimpia, en este caso socio, el hincha común. Para los no socios, para mañana, gradería norte 10.000 guaraníes, gradería sur 10.000, la quedan 20.000, preferencia 30.000 y campeones del mundo 50.000 guaraníes. Repito, para los socios, entre el socio puede canjear. Recordemos, 80% de la capacidad del estadio se puede está habilitado en este caso ese monto o esa cantidad está habilitada para el partido de mañana entre Olimpia y el conjunto del Ameliano. Presentación de la camiseta, seguramente va a ser una presentación allí en el estadio para los asistentes. Inmediatamente el equipo ingresar ya con la camisa puesta porque va a ser televisado el encuentro. Imagino que ya no va a ser como el último amistoso donde Olimpia enfrentaba Nacional con ropa de entrenamiento. Si es presentación de la camiseta, seguramente ya van a utilizar algo similar a la camiseta que será presentada mañana. Menores de 12 años no podrán ingresar al partido entre Olimpia y Meleno. Repito, norte 10.000, sur 10.000 guaraníes, platea 20.000, preferencia 30.000 y campeones del mundo 50.000 guaraníes. Julio Cáceres va a poner lo mejor que tiene. No puede contar con Aguilar, que está lesionado en la selección nacional, Richard Ortiz, que está lesionado, Saúl, que se está recuperando, habría que ver si lo pone o no mañana ante Ameliano. Entonces seguir con Gastón Olvera, Víctor Salazar, Alcaraz, Mateo Gamarra, Tito Torres, Alejandro Silva, Hugo Quintana, Edgardo Sousa, Fernando Cardoso, Berlis González, y allí si arranca el Walter González o Jorge Recalde, este sería el equipo titular 90 minutos ante el Ameliano en el Bosque de Paraguay. Bueno, muy bien. Perfecto, Johnny. Te envío un abrazo, pronta recuperación, muy gentil. Muchas gracias, señor. Saludos para todos. Adiós, adiós. Bueno, ahí está lo de Olimpia. Un gran evento donde se va a dar a conocer primero la camiseta oficial. Ayer Cerro lanzó su camiseta. Y qué nuevos tiempos soplan, ¿verdad? Porque la forma en la que los clubes van presentando, cómo crean la expectativa, el marketing ha definitivamente suplantado ese sistema anterior de presentar la camiseta con los jugadores así nomás en una conferencia de prensa
o mostrar la camiseta. Hoy se genera todo un ambiente en torno a esto, ¿verdad? La Chiqui se sumó para el Sí. video promocional haciendo los movimientos manuales para y después quiénes y hablando también, Claro. El presentador principal de la camiseta junto a 4 o 5 jugadores justamente es Francisco Arce. En Olimpia un gancho de atracción para la gente. Porque hoy se presenta, el viernes se presenta, mañana. Olimpia. En medio de un partido Claro, amistoso con Ameliano. compartido, Entonces, una forma de que la gente que va a estar ahí, va a Hay ir in entradas situ, de 10.000 y baratísima la entrada, muy accesible. Y un partido amistoso oficial, como ayer contaba acá el técnico de Ameliano, Humberto García, de 90 minutos, solamente se van a permitir 5 cambios para que el amistoso tampoco se vaya a desvirtuar, porque suele ocurrir eso en los amistosos de pretemporada en que cambian 11, más de 11 inclusive, y como que pierde la esencia en cuanto a lo que tiene que ver con el espectáculo. Así es que el hincha Olimpia tendrá la posibilidad de ver a esta Olimpia modelo 2022 de Julio César Cáceres y a la vez también in situ de presenciar la presentación de la nueva remera, de la nueva piel para el hincha Olimpia. ¿Cuánto cuesta la camiseta de Cerro? $65. 450.000 guaraníes aproximadamente. ¿Y la de Olimpia cuánto va a costar? No tengo el dato. Casi $100 decían. Epa. Y casi $100, 700.000. Si hacemos el cambio y la conversión a 7.000. Bien rápido. Pero está bien, es correcto lo que estoy diciendo. Casi No, $100 claro. me habían dicho. Pero ahora más el tema de los precios, el mes, toda esa cuestión, ¿verdad? Pero el hincha espera, seguramente más de uno va a remodelar ya su colección, porque hay gente que colecciona la camiseta. Vos te vas a la cancha y hay gente que tiene... $95 dice Johnny en el grupo. 95 la de Olimpia. Olimpia. Y sí. Vamos a ver exactamente, vamos a ver cómo está el dólar y... Sí, no, son 600.000 y algo, 660.000, 670.000 guaraníes. Un aproximado estamos hablando, ¿verdad? Sí. Casa Marco, para su cristal templado Templex, somos expertos en instalaciones de frentes vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas, garantía de 6 meses contra roturas. Casa Marco, pasión por la calidad. Estamos en el Facebook e Instagram, teléfono 021-506-104, celular 0975-759-000, Megal Suites Hotel, tu mejor opción en Ciudad del Este. Te esperamos. Contacta al 062-572-967, Ciudad del Este. Jorge Animissimov, casi Monseñor Rodríguez, kilómetro 3,5. Megal Suite Hotel, tu mejor opción en Ciudad del Este. ¿Cómo? Te voy a hacer acá exactamente en guaraníes, te voy a convertir, Bruno. Bueno, ya son ¿Cuánto? cambistas también. Bueno, está bien, gracias. Desde el Valle Central de Chile ha llegado lo nuevo de Santa Carolina, el vino reservado tinto suave, exquisito sabor frutal, es dulce, pero importante resaltar que no lleva azúcar agregada. El nuevo Santa Carolina tinto suave, podés beberlo como quieras, perfecto para compartirlo con amigos. Te recomiendo que con el calor le agregues un poco de hielo y te lo tomes como un cóctel refrescante. Disfrútalo como quieras. Viví intensamente con Santa Carolina reservado tinto suave. A ver, Ariel. Bueno, a la venta está el dólar 7.060, multiplicamos por 95. 670.700. 670.700. Y el de Cerro, 65 por 7.060, dijimos a la venta, ¿no? 458.900. 200.000 guaraníes aproximadamente de diferencia, $30. Y uno siempre dice, especialmente en enero se habla de esto, ¿no? Cuando es el lanzamiento de las camisetas, uno entiende el valor sentimental. Y preguntaría si acá ya se cambió un poco esta moda de utilizar estas camisetas en lugares o eventos que no implique partido de fútbol. No, difícilmente, Dani. Se guardan en la casa. Algunos, inclusive, como decía Federico, coleccionan. En la playa lo que los muchachos veo que llevan. Sí, no, es el típico paraguayo. Sí. Vos le ves con short y remera, es paraguayo. Cerro Limpia ahí por Florianópolis. No necesariamente, con remera, sí o sí. Pero no, yo te hablo de la camiseta, porque a ver, estamos hablando de un precio salado, independientemente al valor sentimental que vos tengas, decir, bueno, es como cuando te dicen, no, pero es el vestido, el traje, no,
Eso no puede usar... y uno dice... No, y cuando se van a la y es más, algunos inclusive tienen hasta temor, cuando entran a la cancha recién utilizan la camiseta. No, es que Claro, por ejemplo se van con la tema camiseta seguridad. puesta en el colectivo. Salvo que tengas un auto, ¿verdad? Y te vayas en familia o con amigos, primos. Pero hasta eso se cuida hoy día, porque hay Hasta mucha, el auto, ¿no? Porque hay vos parás mucha en violencia. vos parás en un Vos parás en un semáforo, lugar. en un semáforo y te pueden... Yo suelo ver gente incluso que en el estacionamiento se va poniendo la remera antes de entrar a la cancha, bajándose del auto. Claro. El que tenemos ahí frente a la cancha de Cerro, se ve lo mismo muchas veces en Olimpia. Pero sin duda que es para una equivocación. Cancha, para el día después de una victoria importante. Vos solés salir a veces, el que no se va a trabajar, ¿verdad? Está ahí con su camiseta. Pero así para eventos claro, sociales... Nadie usa, por ejemplo, no. para jugar fútbol se usa muy poco. Porque es una camiseta que tiene su valor. Se usa más la de Lesa, la otra... No es para sudar. La réplica, claro, en medio de vestir el tema. Porque acá siempre cuando empezaba a entrar la novedad esta de, uy, qué marca te viste, qué modelo, no, ese es genérico, no, ese ya es templado. Uno siempre colocaba el ejemplo de Estados Unidos con otros deportes donde decía, justamente ellos tuvieron éxito porque lo convirtieron en una vestimenta normal. Entonces uno decía, bueno, pagá ese monto, pero lo utilizás, ya sea el chico en el colegio, el universitario en la facultad, el que trabaja. Pero acá me parece que todavía tiene esas restricciones que ustedes mencionaban con el tema de lo estrictamente deportivo. Información ahora de último momento. Esto ya lo habíamos hablado y levantado en redes. Según informa el colega Merlo, Oscar Romero llegó a un acuerdo de palabra con Botafogo. Realiza la parte final de la revisión médica y si todo está en orden, firmará contrato hasta diciembre del 2022. Repito, lo que habíamos comentado ahora, Merlo, colega argentino, Oscar Romero llegó a un acuerdo de palabra con Botafogo, realiza la parte final de la revisión médica y si todo está en orden firmará contrato hasta diciembre del 2022. Podemos hablar con la gente busquemos a la gente de Botafogo, algún periodista brasileño, Carioca específicamente. Y hace poco hablamos con uno, porque justamente Botafogo se había metido por lo de Luis Adriano, se dijo. Exacto, acaba de ascender. Sí. Volvió Botafogo. Y volvió con plata ahora. Porque sí, el dueño del Crystal Palace es el dueño también del Botafogo. Entonces Oscar Romero ya tiene club en principio. Revisión médica inclusive ya hablan. Oscar Romero entonces en las próximas horas podría convertirse en nuevo refuerzo del conjunto brasileño. Exclusiva. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi que Lambaré, o llámanos al 021-550-189. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL, ventas al por mayor y menor. AR Electricidad, precio y calidad. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones de servicios Energy en cualquier punto del país y disfrutar de la calidad y el mejor precio en combustibles, así como la excelente atención de su gente. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Muy bien, ojo con lo de Oscar Romero entonces al Botafogo. Falta Ángel Romero. Sí. ¿Vos sabés que vi una publicación de cuántos días sin club están los dos? ¿A cuánto llegaron? Y era, te digo, era una cosa... 100, más de 100. Sí, no, 115 días, si 115 mal días, no leí. Sí, no está ¿Y tan cuántos mal. son 115 días? Son 3 meses y medio. Más de 3 meses y medio. 120 días son 4 meses. Casi 4 meses. No, es más entonces, Federico, no... Espera porque yo vi una publicación... Acá estoy viendo lo de Botafogo donde menciona poquito los Romero, pero algo que estuvimos hablando la otra vez, el gatito volvió a jugar después de mucho tiempo, ¿no?
Todavía tuvo una lesión bastante larga. A 151 leí yo, dice Miguel. Gracias, Miguel. Gracias. Eran 100 y algo, ¿verdad? Bueno, 151 son, 100... ¿cuánto? Casi 5 meses. 151 días. 151 días. Que están sin Club Romero. Es mucho, ¿eh? ¿Cuántos son 151 días? 5 meses. Claro, casi 5 medio año. meses. Casi medio año. Casi medio año, ¿eh? Un semestre. Un semestre. Sí. Bueno, y si Oscar Romero va a Botafogo, entonces quiere decir que Ángel va a tener otro destino. ¿Se separan entonces los hermanos? Deberían ya. ¿Eh? Deberían. Si el impedimento, porque ¿cómo se explica que jugadores de esa calidad estén sin club hace 5 meses? Siempre se mencionó que ellos querían que sea 2-1. Porque no me van a decir que no había club, que no quería uno de los dos. Porque lo de Turquía era para ir los dos también. Por eso, entonces... Acá complementaron un poquito, dice, la vuelta de Gatito fue después de 500 días. Hay que hablar con Gatito también. Volvió a atajar el Gatito ayer en el torneo, allí que están jugando Botafogo. Y su último partido fue con Paraguay ante Perú. ¿Y dónde va a ir Ángel Romero? Porque lo de Oscar a mí me entusiasma desde el punto de vista que es una liga competitiva. Ustedes sabían que se publicó también que la liga brasileña fue en el 2021 la liga más competitiva del mundo. La misma que coloca la de Paraguay en el 10º lugar. Pero sinceramente, es un mamarracho. Yo, con todo respeto, no sé quién es, Historia Federación. Creo que hasta ahora nadie supo explicar los criterios. Entonces. Pero es de la Federación Internacional de Historia y Estadística. Claro, la misma que puso a Brasil por encima de la Premier. No, es la que pone a Paraguay, es la que tuvo a Paraguay en el 8º puesto y ahora lo puso en el 10º. Pero Dani, es un despropósito decir que la liga brasileña es superior a la Premier. No, y que la nuestra esté ahí. La nuestra está número... No, ya sé, pero salió 9 salió, una vez. Lo de la 8 fuimos. 8 va peor. No, y no tienes lo de la Premier, o sea... la liga brasileña no es superior jamás a la alemana, a la italiana, a la española, hasta te diría ni a la francesa, ¿eh? Y de Inglaterra está muy lejos. Hoy la liga más emocionante del mundo es la liga inglesa de fútbol. Espera, a mí me parece que allí dijiste la palabra que para mí se pueden escudar los que hacen este tipo de ranking: emoción. Porque hubo una racha donde Paraguay tenía sus torneos que se definían en la última fecha. Dame un torneo más emotivo que el clausura del año pasado. No existe. Ahora, vos decís Inglaterra, ¿hace cuánto que no se define en la última fecha tipo el gol de Agüero? Para mí esa es la única para explicar más o menos por qué. Dani, por eso digo, Dani, emocionante. Mirando, claro, yo entiendo porque el Manchester City tiene 57 puntos. Ahora que imagínate vos, Brighton, donde justamente va a ir Enciso, está a mitad de tabla y tiene 30 puntos. O sea, le saca casi el doble. Pongo el ejemplo. Si es por eso la liga alemana, entonces tendría que ser la más aburrida porque el Bayern le gana. Nadie niega la calidad de la Bundesliga. Claro. Pero no hay torneo más aburrido que el alemán. Si sabe que Bayern Múnich va a ser campeón. Pero vamos a hacer un poco un ahora que incluso quieren hacer otros torneos. Claro, tipo liguilla nosotros, que vamos a buscarle la vuelta. Acá no el se puede. fútbol argentino cambia de sistema de campeonato, ¿sabían, verdad? ¿Otra vez? Si no sabían ustedes. No. Pero las vacaciones le tomó muy en serio a ustedes, muchachos. Y hay que tomar muy en serio las vacaciones. ¿Cómo? Hay que tomar muy en serio. Si son vacaciones, ¿verdad, Federico? ¿Cómo? No, Ariel, estamos hablando en serio, hermano. Yo en serio, claro. Inmiscuyas en cómo va a ser ahora el campeonato argentino. El campeonato argentino era algo inentendible. No, pero ahora va a cambiar, van a tener dos torneos. Zona, grupo contra grupo. Va a tener zona de grupo, después va a tener, después va a tener otro campeonato que va a ser corrido, todos contra todos. Revisa un poquitito, Ariel. Bueno. Quiero hacer, amigos del WhatsApp, funciona nuestro WhatsApp. 0972-730-730. ¿Cuál es? Vamos a hacer las 5 mejores ligas del mundo. O cómo le vamos a preguntar las 5 más emocionantes. No siempre una cosa lleva a la otra. Bueno, ¿y qué es lo que vamos a preguntar, Chun? Por eso te dije que para mí el único argumento así rebuscado para que estemos en estas listas exóticas es el tema de la emotividad. Mira que la victoria de Cerro contra Guaraní recorrió el mundo, Dani. Pero esa vez que salimos octavos no fue un torneo como el último.
No, pero viste que era el acumulativo. No, a ver, el tetra del Olimpia no tuvo ninguna fecha final. No, pero Cerro hubo gana, por ejemplo, un partido definitorio entre Olimpia y Cerro, ¿te acordás? Una finalísima. Sí, pero eso fue en el 2015. Por eso te digo, Bruno, la trayectoria entre el 15, 16 y 17. En el 17, cuando Cerro sale campeón, es en la última fecha ganando la Sol. Y bueno, tenía chance. entonces siempre hay... No, es como Alemania, por ejemplo, No. Vos revisás Bayern Múnich, siempre está sacándole... Estoy diciendo, el tetra del Olimpia, todo 2018 y todo 2019, Olimpia siempre salió de forma anticipada. En la apertura del 2020, Cerro salió campeón también de forma anticipada. Libertad salió campeón de forma anticipada. No colocó la 45 Olimpia porque se jugó con el formato de liguilla. Bueno, pero entonces, ¿qué ahora recién volvimos? Claro, pero el Brasileirao ahora también estaba medio decantado ya, ¿verdad? Más allá que Mineiro salió... Yo creo que ellos utilizan, no sé, porque es muy científico el tema, ¿no? Pero no pueden utilizan la pasión. Busca un poquitito cuáles son los parámetros, Federico. Estoy preguntando acá, porque una persona que está en el tema me escribe quiénes lo hacen, pero me dice que va a investigar un poco, porque buscamos mucho ya cuáles son los parámetros, porque estos son los mismos que hacen el ranking mundial de clubes muchas veces, ¿verdad? Y vuelven a encontrar de repente a ver a Libertad séptimo en el mundo por encima del Chelsea. Pero ya pasó eso, pasó muchas veces. Por eso. Y capaz porque no siempre los equipos tradicionales o grandes de Brasil sacan así diferencias. Fíjate, el Gremio ahora desciende, y descienden casi siempre los grandes equipos tradicionales. No es que ya está cantado un descenso como probablemente estaría cantado en el fútbol paraguayo. Porque el nuestro fue, en la época de Alejandro Domínguez, que sacó pecho a Alejandro Domínguez. Sí. Fue octavo, ¿cierto? En el mundo. Y uno decía, ¿pero qué pasa acá? No. Y bueno, por eso. Pero... Te voy a decir una frase, Federico. Con ese hueso a otro perro. Totalmente de acuerdo. Si estoy diciendo que dije, ¿qué pasa acá? Obviamente que con ese hueso, ¿sabes qué? A la veterinaria están todos los perros, hermano. A más de un perro. Ahora voy a elegir a 5. ¿Y qué parámetro tenés? Obviamente que la Premier hoy te van a elegir todos. No, pero vamos a preguntar. Lo digo yo no sabemos. No es la más emocionante. No. Por eso. Hay emoción en la Premier, discúlpame. No, emoción en materia de partido y calidad sí, pero en materia de definición la otra vez dijo Guardiola, por algo es el torneo más emocionante del mundo, digo. Sí. Cuando no le pudo ganar a este equipo. Porque empató 1-1. Claro, empató 1-1. Que está acostumbrado a ganar equipo, creo que... Sí, que le hizo buen partido, pero que está ya... Está mal en el fútbol. Está bien. No recuerdo si ahora, por ejemplo... Southampton o que está lloviendo en el microcentro. Sí, está lloviendo. Ahora, por ejemplo... Qué lindo, que llueva, hermano. Vos sabés que me da ganas de salir y estar en la lluvia. Sí, vamos a hacer para bajar la lluvia, hermano. Corría de la lluvia y ahora querés salir a mojarte. Imagínate cómo está la vida hoy, hermano. Cómo cambia todo. Después del humo y el fuego de la semana pasada, la temperatura de 45, sí. Sí, con el Southampton fue el partido 1-1. Ahí está contra Southampton, por eso te digo 1-1. Hasta la Liga Francesa está un poco más entretenida ahora que le hacen partido al Paris Saint-Germain. No le hacen partido. La Liga Francesa es un bodrio. Pero bueno, acaba de decir que estaba entre las 5, dijiste. No, porque está entre las 5, Federico. Y bueno, pero ¿cómo que vas a calificar un bodrio ahora está entre las 5? ¿Qué será? La 10 entonces. Pero escuchame. La 10 entonces que una defecio entonces. Llamá a toda Europa y te van a decir a mí las 5 ligas todos son Francia, están... No, pero está por los nombres que tienen algunos clubes, ¿verdad? Pero te digo que le hacen un poco más de partido. Cada equipo tiene buenos jugadores. Y por eso de repente vos mirás un PSG Olympique Marsella o un Lyon. La otra vez vi con Lyon partidazo. Partidazo. No, pero y aparte tiene estrellas, Federico. Pero yo eso que te estoy diciendo, ¿y por qué me contradiciendo ese Messi? Pero es un bodrio. ¿De dónde salió Mendy? No, ya sé, pará. Pero tú sí no entiendo. Estoy diciendo que la Liga Francesa ha mejorado porque le hace más partidos al PSG que hace 5 años atrás. Y vos me decís, no parece un bodrio. Pero es un bodrio porque PSG gana todos los campeonatos. Sí, bueno, pero vos sos fanático de la Bundesliga. ¿Y qué pasa con la Bundesliga? Bueno, pero la Bundesliga, sí, también la misma cosa. El Bayern Múnich. ¿Es un bodrio? ¿Sabes qué pasa? No, es un bodrio porque es emocionante. A veces hay partidazos. No, pero Bayern un equipo, por eso. Bayern siempre gana, golea. Yo entiendo eso, pero después del Bayern para abajo, vos tenés muy buenos partidos. Vos mirá, vos te sentás a ver, por decirte, no sé, un Dortmund Schalke o un Mönchengladbach, no sé, Werder Bremen, y es un partidazo. El Unión Berlín, que es un equipo que recientemente ascendió. Le hace partidazo a los equipos grandes. Sí. Bueno,
Pero por eso es muy difícil. ¿Qué parámetros lo que vamos a poner entonces, muchachos? Eso, es que son dos parámetros diferentes. Top, mejor, excelencia, no es sinónimo de emotividad. En esta Copa África puede tener emotividad también, donde juega Comoros contra Burkina Faso. Capaz no sean los mejores del mundo, pero la garra que le ponen... Esa Copa África, ese es un espectáculo. Y bueno, y eso te estoy diciendo. Ahí, mira, yo te digo... Entonces al final vos decís, como televidente, ¿vos qué querés? Mirá que es un lindo debate porque vos decís, suena lindo cuando decís, yo quiero la excelencia. Pero ¿y si te ofrezco emoción crudamente? Vos no viste el penal que falló y casi se desmayaron todos. No, y el arquero ese que estaba haciendo la pirueta, o sea, y las canchas. No, durante los partidos, ¿sabes que los hinchas van trotando alrededor de la cancha con la bandera? Se vuelven todos locos. ¿Vos sabés que el equivalente de Barra problema de seguridad? Brujos. Ellos tienen brujos, es lo que sería equivalente, porque tienen que hacer la magia, la contramagia, negra, blanca, no, de todo tienen. Después tenés historias, por eso fue tan popular aquella declaración de este jugador de Sebastián Haller cuando dijo, a los europeos no le preguntarían si yo voy a elegir defender a Ajax o irme a jugar con mi selección. Y estamos hablando del mismo torneo que hace poco tuvo una tragedia donde murieron más de 10 personas en Camerún. Pero vos decís, Copa África Premier League. Vos sabés dónde está la excelencia y capaz la emoción o ese sentimiento vas a encontrar en el torneo que no tiene. A mí, por ejemplo, me encanta el calcio. La liga italiana es una de las ligas que más me gusta también. Ahora mejoró muchísimo. No, vos estabas viendo Roma la otra vez. Le estaba ganando a Juventus 3-1 y terminó ganando 4-3 la Juventus. Después vos ves Napoli cómo juega una barbaridad. Pero en los últimos 3 años cómo juega Lazio, cómo juega Atalanta, Sassuolo, un equipo joven. ¿Sí? Que le hace partido, le suele ganar a los grandes, le pinta la cara. Le empató en tiempo de cuenta al equipo de Tony Zanabria. Tony hizo el gol. Sí. Sassuolo, la última jugada del partido como visitante, le empata. El fin de semana pasado. Sí. El Sassuolo, Inter, hace cuánto que viene jugando bien. Hagámoslo que da gusto verle jugar. Hagámoslo me preguntaba muy rápido y para mí la italiana le pasó a la española. Cuando antes para mí estaba atrás. No, tranquilo, no. Me preguntaba rápido, Espera, dame autonomía, hermano. Tranquilo. No me decía que un pobre de vuelta a la italiana. Condovia, ¿de dónde salió? ¿Qué? Condovia. ¿Qué sé yo? ¿De dónde salió este último ahora, el del Real Madrid? ¿Cómo se llama? Ayúdame. Mendy ya dije uno, después está el otro, Pero hay varios Mendy. No, que se fue a la cárcel. Ahora, Mendy, el lateral ese salió de Francia y ese que Bielsa le dijo, vos. No, ese es el lateral. No, pero ahora vino un volante, hay un volante que estuvo hace poco y se hizo la transferencia. Ahora se está consolidando. No, pero hay uno, pero no sé si fue reciente. Sí, no, antes hace un año aproximadamente se le contrató a él. O sea, y ese jugador, por ejemplo, Camavinga, salió... Camavinga. Y bueno, Camavinga, si mal no recuerdo, salió del Nimes. Sí, o sea, y vos de repente mirás los clubes, ¿verdad? Camavinga, y hoy está jugando a altísimo nivel. O sea, los franceses están en todas partes, porque pero... Mendy, te habrás confundido porque el arquero de Chelsea tiene ese apellido también. Es que había dos jugadores con el mismo apellido, pero el Mendy que se fue a la cárcel era la estrella y mucha gente recuerda porque él era jugador de Bielsa y le hace la famosa frase Bielcita cuando le dice, ¿usted quiere ser feliz o quiere ser el mejor? Si va a ser el mejor no puede ser feliz. Usted si quiere ser feliz y si toma esa decisión también le aplaudo, le acepto. Y después está el arquero de Chelsea que hasta hace unos años pensaba dejar el fútbol y dedicarse a otra cosa. Y ahora también justamente está defendiendo a su selección en África. Bueno, vamos a poner las cosas en orden. Hay un referéndum que se tiene que hacer en el Cardinal Deportivo. Prepárame, fanfarre, por favor, Obi. Vamos a arrancar con Federico. Sus 5 ligas preferidas. Y después vamos a los audio WhatsApp. ¿Funciona el audio WhatsApp? Proba un poquitito de esto, Obi, a ver. Bruno, Otaviola, Luis Adriano Lacero, pero no soy Derly de Minga por a... Bueno, sale muy bien al aire, perfecto. Llueve, qué lindo, nunca... En todo el país está lloviendo, muchachos. En Itagua lo que quiero saber si está lloviendo. Mamá, avísame si está lloviendo en Itagua, por favor.
Si no, por las plantas, Ariel. Vos no estás en cordillera. Entiendo perfectamente, entiendo. ¿Vos no plantás árboles, Ariel? Todavía. ¿O solamente piscinas, show, No, que en la Maré, por ejemplo, no está lloviendo. Vos por tu cámara. Pero viste que llueve de forma Tenemos seco dispersa. todavía por ahí. El otro día llovió mucho en otras partes del país, por acá no. ¿Cierto? Entonces por zona. No, pero ¿no viste lo que fue el Sajonia ayer? Frank. El Deportivo Sajonia. Frank Matos ya me reporta, acá no llueve aún en Itagua. Bueno, No, que está bien. Bueno, vamos con las 5 ligas de cada uno. Y después participa la audiencia. 0972-730-730. Ya vamos a hablar de la selección, vamos a hablar de los clubes, empezamos hablando de Cerro, el tema Ullón y compañía, que hay números que no le cierra la oposición de parte de Zapag. No sé si podemos hablar con la gente del oficialismo también. Está encaminado lo de Ramón Sosa. Mañana la presentación de la camiseta del Olimpia. Anoche se hizo la de Cerro Porteño. Oscar Romero entonces puede volver a jugar al fútbol bien. Y se iría al Botafogo. Gatito volvió después de 500 días. Importante. Otra cosa. El jugador Brasil se juega con 50% de público, ¿no? En un principio se iba a jugar a estadio cerrado. Y presionó la federación y el gobierno. Y los jugadores. Los jugadores no técnicos. estamos jugando la clasificación y justo contra Brasil viene usted Y a... además dijeron, vamos a ser los únicos locales que vamos a respetar esto. Exacto. Acá Miguel me envía, y es el mismo link de ABC. Los Romeros rescinden contrato con San Lorenzo. ¿Sabes cuándo fue? 29 de agosto del 2021. 29 de agosto del 2021. Desde ese día no tienen club los Romeros. Y ahora Oscar iría a Botafogo. Entonces, pasado mañana se cumplen 5 meses. Ahí está. Vamos a hablar de Dani. Claro que vamos a hablar de Dani Vallejo. Vamos a hablar de Dani Vallejo. Qué impresionante este chico. Vamos a hablar del tenis en un instante. Vamos, por favor, con las ligas. Vamos, Edgar, y ya estamos con los compañeros. Ahora en Coarco, hace tu inspección técnica vehicular para Asunción. Te esperamos en Teniente Rolón Fiera, 2760 a 200 metros de Fernando de la Mora y Médicos del Chaco. Coarco, cerca y rápido. Cada vez falta menos para llevarte la fabulosa camioneta 0 kilómetro. Recordá que en Electrovan, comprando productos de la marca Electrolux, estás generando cupones electrónicos para el gran sorteo. Apúrate y aprovecha la última semana de promoción. Ingresa a www.electrovan.com.py o llama al 021-519-3000 y entérate más. Mópico la OCU, dice Arsenio. Por San Lorenzo, por momento, sol, nada de lluvia y la cara de furia. De enojado de Arsenio Acuña, nuestro compañero de fotografía. Johnny aportó lo de Camavinga, en la zona de cordillera cuesta muchísimo sacar la mandioca por falta de lluvia, tierra muy dura, dice. Yo no sabía esto. Pero tu zona es dura. ¿A qué vino ese comentario? ¿Hablaron acá de la mandioca? No, porque si es que estaba lloviendo en cordillera, porque parece que está bien. Zona de Itagua, ni gotea, dice un oyente. Bueno. Vamos, Edgar, y arrancamos con Federico, sus 5 ligas preferidas. Con tus tarjetas Oro de Visión Banco tenés 20% de ahorro para amoblar tu casa o departamento como más te gusta. Además, con las tarjetas de crédito Signatory Black tenés 25% de ahorro para equipar tu casa. Solicitalas al 021-414-3000. Visión Banco, más digitales, más humanos. Hoy a las 9 de la noche, a través de Star Plus, es Star, se escribe S-T-A-R y un más. Tenés que bajar en tu Google Play desde tu iOS o desde el otro sistema Android. Apple Store. Y sí. También sí. Pero vos tenés... Sí, los dos dijeron, lo que los dos dijeron es correcto. Bueno, gracias, señor Chan. Uno habló del sistema operativo y el otro habló de la empresa que tiene. Bajás y después, motores. eso es lo que le dije Pero hoy. tenés que editar el Play Store, Federico. Claro, porque yo le estaba mostrando a la gente a través de la pantalla que aquellos que no tienen la tarjetita de crédito en ese momento, abstenerse. No. Que vos tenés que bajar para tenés esa hora van a aparecer las alternativas. Seguramente. Y después también hay un sistema cable que es el de personal que sí tiene dentro de su plan, tiene gratis la aplicación
Star Plus. ¿Personal tiene? Tiene Personal Flow. Canal 3. Personal Flow tiene gratis la aplicación de Star Plus. Mirá vos. 15,99 es Star Plus. Yo les digo con propiedad porque el 25 de enero a las 17:38 dice: Banco Atlas le informa, registramos una operación con su tarjeta de crédito, tatatín, tatatán, Star Plus, por valor de $15,99. Y ahí vos tenés para ver todo lo que quieras, Fórmula 1, tenés cine, bueno, a lo que nos interesa es... Hasta Peñarol Nacional estaba transmitiendo el amistoso en estos días también. No, es fútbol uruguayo, tiene fútbol paraguayo para el resto de América, para el mundo. Sí. Pues el fútbol paraguayo arregló con Disney, y este es de Disney, y ahora está anunciando justamente el Australia Open para esta noche, y ya están los partidos establecidos, porque también juega doble. Después del partido de single, juega doble tipo 12 de la noche, por ahí, Vallejos. Él va a jugar contra un mejor rankeado ahora, pero al que le ganó en la final de Orange Bowl. Qué raro que, ¿verdad? Él es estadounidense, su mamá es... ¿Cómo es, Dani? ¿Ascendencia japonesa? ¿Su mamá es japonesa? Sí. ¿Tocayo tuyo? Bruno se llama. Bruno se llama. Él nació en Brasil, sí, pero tiene ciudadanía estadounidense. Sí. Así es. No, de esa, el último US Open femenino, se enfrentaron dos chicas. ¿Te lo que fue eso? Claro, dos chicas que representaban a países donde no habían nacido y sus padres eran de otra nacionalidad que no tenía nada que ver con el país. O sea, había una tipo tercera ascendencia de Ecuador, me acuerdo, en una de las tenistas. Claro, Leila Fernández. Sí. Que era canadiense, que su mamá era ecuatoriana, el papá de Filipinas, pero que había nacido, y la que salió campeona, lo mismo, ¿no? ¿Cómo es el apellido de Bruno? Me fue. Pero... Vos tenés el mensaje de Dani, nuestro ídolo ahora. A ver, está en semifinales del Abierto de Australia, y quiero decir esto. Bruno Kusuhara. Sí. Él es el sembrado número 1, entiéndase. Sembrado es, independientemente del ranking, lo que la organización entiende que es el favorito a ganar el torneo. A él se enfrenta Dani, a quien ya le ganó justamente en la final del Orange Bowl. Ayer estábamos explicando lo que significaba el Orange Bowl. Por ejemplo, en masculino, en varones adultos, el sembrado número 1 era Novak Djokovic, y sabemos todo lo que ocurrió, pero bueno, a él se enfrenta hoy Dani Vallejo. ¿Y lo va a enfrentar en doble de vuelta? Sí. Una hora más tarde. Yo te voy a contar al padre que él ahora tiene 17, a los 12 años se fue al Instituto de Florida, donde se fueron la Venus Williams. Esta chica, ¿cómo se llama? Nick Volatieri. Él mismo. Sí, estuvo un año y medio en el instituto más importante de formación de tenista, sí, ¿verdad? Y llegó a estar a casi irse a lo de Rafa Nadal también, dijo. Claro, porque aquí hay un español residente aquí. Sí. Hay un español que era adiestrador, profesor de la Academia de Rafa Nadal, justamente aquí. Bueno, y él, hay dos puntos muy interesantes. Es el primer paraguayo en llegar a una instancia como esta, de semifinales, en el Abierto de Australia, o sea, en un Grand Slam Junior. Y es el segundo sudamericano, porque hasta antes de él era un brasilero, el único que había llegado. O sea, no son datos estadísticos menores. Lo que está haciendo este chico, ponelo al aire por favor, y después vamos con las ligas de los muchachos, las ligas preferidas. No me vayas que Ariel vos decir es liga china, que vos veas la madrugada. No, te pido por favor, Ariel. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, acá desde Australia, son las 9:40 p.m. Ya preparando para descansar para el partido de mañana en las semifinales del Australian Open. Y les quería mandar un saludo a todos ustedes que me están apoyando. Y nada, muy feliz de estar en las semifinales de este torneo tan importante. Y nada, espero mañana poder tener un buen resultado. Y nada, les mando unas buenas noches y un saludo. Chao, chao. Hola, ¿qué tal? En un momento hablamos ya también de la selección paraguaya. Juega hoy la albirroja a las 9 de la noche, a las 8 de la noche, a las 9 del partido de Vallejo. A las 8 de la noche juega la selección paraguaya. No, algo, leyenda urbana que está corriendo, me dice acá el señor Pasillo, le digo mentira. Porque el padre lo aclaró hoy. Porque la leyenda urbana, Bruno, compañero, es que el Rafa Nadal vio el partido y lo esperó para sacarle la foto. No. Pero lo están diciendo todo, lo dijeron. No.
El padre aclaró y lo hizo bien el chico, porque el chico arrecha la pocha. ¿Qué va a decir Rafa y se entera de esto, verdad? Él lo encontró y le pidió la foto a Rafa. Dani y Rafa, pidió. y Rafa sabe quién es. Claro, le Lo conoce. conoce, claro, pero no es que Rafa le esperó a la día partido y le dijo una foto, maestro, no. Fue totalmente al revés, sí. No. Es como que me diga que... No me busques ejemplos, por favor, Federico. Vamos, Edgar, una ya cosa, estamos con las 5 mi aporte en el tenis. Rosana Los Ríos ya ganó un Grand Slam, 1992, categoría junior. Sí. Entonces, en masculino sí, ojalá que esta oportunidad sea la primera en la que un paraguayo se pueda lucir. Pero en Sí, femenino pero ya en ganamos. esta instancia donde llegó ya a semifinales es la primera vez. La primera, ok. Y un segundo sudamericano, porque antes un brasilero. Por eso, el primer paraguayo en llegar a un Grand Slam a semifinales categoría junior. Él, repito, en abril cumple 18 años. Él se llama Adolfo Daniel Vallejo. Vamos para las 5 ligas y tenemos selección paraguaya todavía por delante. No te quedes sin energía. Instala paneles solares. En Power Systems contamos con soluciones en sistemas solares. Ingresa a powersystems.com.py o llama al 0983-625-254. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera este jueves 27. Promo albirroja, pizza corrida, alito de carne, empanadas de matambre. Viernes 28, Rock Lovers en vivo, pastas 25.000 por persona. Sábado 29, DJ Johan, sorteos 2 millones en créditos por día. Candilejas, tu lugar de entretenimiento, siempre respetando el protocolo sanitario. Bruselas, casi San Martín. Víctor Pechi y Darío Ibarra está colaborando. Sí. Que Víctor Pechi ya ganó también un Gran Slam de Grand Junior, Slam, sí, pero un no del 73. Abierto de Australia. Claro, pero Acá estamos hablando del Abierto de Australia, Federico. Claro, Ariel, hay Abierto 4 de Grand Australia, Slam, ¿no? ¿verdad? Ahí. Claro, no, ya sé, pero estamos hablando de la categoría Grand Slam, ¿verdad? Sí. Son 4. Y un Grand Slam ya ganó. ¿Cuál fue? Y Darío acá nos cuenta. ¿Y tiene que ser Roland Garros? 1973. Bueno, vamos a buscar el archivo. Bueno, muchas gracias por la confianza. Con nosotros una gran empresa, Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones de servicios Energy en cualquier punto del país y disfruta de la calidad y el mejor precio en combustibles, así como la excelente atención de su gente. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Fanfarre, por favor. Arrancamos con Federico. 5 ligas de las que considera Federico las que más te gustan sería, ¿verdad? Sí. La que más, claro, me siento a mirar. Primero quiero aclarar que miro muy pocos partidos, te dije que miro los resúmenes de ESPN. ¿Y por qué, Federico? Y pues no tengo paciencia para mirar un... ¿Por qué? La otra vez miré Juventus-Roma, que estaba increíble. Miré PSG contra Lyon, porque estaba no tenía nada que hacer, entonces me puse a mirar un rato ahí. Pero no tengo mucha paciencia. Pero primero quiero hacer una retrospectiva en homenaje a mi generación. Yo creo que esto va a develar una tendencia que después se Claro. puede profundizar. ¿Sabes qué? Primero Cuando quiero hacer digo resumen compacto, veo los compactos y ya. No, claro, por supuesto. Una Pero esa es la tendencia de los chicos. Una retrospectiva. Si le pasa a Federico, imagínate. A mí, una retrospectiva cuando miraba así Federico, todo. espera, yo No, quiero decir una pero cosa. Vos te quedás dormido para ver película, por ejemplo. No, pero horario de partida te despiertas si No, el fútbol europeo pero da según la... lo que dice Mabel, vos te quedás dormido. No, que yo le cuento, yo veo 10, 15 minutos, después mi señora me cuenta al final. Señora, porque lo peor que hay es que alguien te deje colgado viendo una película. Sí, bueno, ¿qué iba a hacer? Vos sabés que yo por eso me peleo con mi papá. Porque él no puede ver la tele, hermano. Vos le decís, vamos a ver esta película, vamos a ver esta otra cosa. El tipo, ¿qué será? Duerme. Sí, bueno. Una ¿Y cosa, eso? ve la tele y parece que ve un... Y vos sabés que hay un meme... sé, un sonámbulo. Vos sabés que hay un meme, un muy bien logrado que dice el tiempo que tardás en elegir una película y el tiempo que la ves. Pues yo miro... Media hora te tengo que ver una película. Cuando pongo me quedo dormido. A los 20 pero ahí me quedo. No. Y pero... Yo pues soy, ¿sabes qué? Es Sí. que les quiero mostrar a alguien lo que ya vi. ¿Verdad? Entonces le digo, vamos una vez, otra vez. Este te va a gustar. Y dale, te dice, ¿verdad? Y se pone, o sea que 5 minutos no tarda esa... Y la tipo.
Una rabia me da, será. No, yo Y de entiendo lo repente- tuyo. De repente Sí, abre acostado es hace- peligroso. ¿Eh? No, si acostado es la tendencia. Te Y puede pero quedar la dormido. otra, mira, No, por pero él ejemplo, esta sentado, crucecita. vos le pones así por la como pared, pa- igual se como va a Eduardo, dormir. igual. No, Sentado. vos es que ve la tele y duerme. Hay gente que es especialista en eso. Y le da sueño. La pantalla le da sueño. No, si no te da sueño la película también, ¿verdad? También. Yo, por ejemplo, yo no terminé de ver el irlandés. No la terminé de ver. No. Y era la época que estábamos todo el día en nuestra casa, ¿verdad? Te quiero decir más, Bruno, que en homenaje a lo de mi generación, que antes mirábamos mucho más porque había menos, pero uno miraba más y miraba todos los partidos, también miraba la previa. Quiero decir que hasta el año 2000 he mirado muchas ligas y era la italiana, la argentina y la española eran las tres fundamentales, ¿verdad? Uno miraba todo y miraba todos los partidos. Y ahora que hay tanta información, que hay tanto material, obviamente que la Premier vos te pones a mirar cualquier partido de mitad de tabla porque te garantiza algo, ¿verdad? Siempre te garantiza algo. Más allá del público, las imágenes, es sensacional. Comparto que para mí la italiana le pasó a la española. Yo miro más equipos italianos, miro Inter, Juventus, Roma, por ahí, porque ahora está Mourinho, Napoli, ni hablar, por supuesto. Inter. Algún clásico regional importante. Está el Milan. Y en España no. España. Pero en España la tengo tercera. Sevilla, no, está Valencia, Barcelona está Sevilla. subiendo también. No, Sí. hay equipos Pero jodidos ahí. se fueron los dos capos y se quedó medio así. No, pero no estamos huérfana. viendo vos. No, entonces, pero yo miraba a Cristiano, miraba a Messi, más allá de los grandes funcionamientos que tenía su equipo en su momento, ¿verdad? Pero tercera la Liga Española. Mira, perdón, primero dijiste. Primero la Premier, segundo Italia, tercera la Liga Española. Cuarto ya me va costando, porque sí, me quedo con Alemania por encima de Francia. Ahí está. Sí, porque tiene más... O sea, sacando que Bayern siempre gana, el resto hacen partidos a veces increíbles también. Sí. De repente uno gana 3-0, el otro le da vuelta 4-3. Sí. Hay mucho más dinamismo. Y Francia, como me estaba diciendo, el régimen especial que tiene con los africanos, ¿verdad? Porque la de Francia es una liga donde todo africano puede jugar como francés. Entonces cada equipo tiene una formación, sacando a Paris Saint-Germain, que está por dar de baja a 5 jugadores ahora, entre ellos Keylor Navas, ¿verdad? Para darle ya lugar a Donnarumma. Pero me parece que va por ahí. Otra liga, yo me acuerdo que en ese momento que estaba hablando, los domingos a la mañana transmitían la liga holandesa y ESPN. Y uno miraba el Ajax Feyenoord, por ejemplo, y jugaban bien, todo. Ahora desapareció a nivel televisivo un poco. No, ya sé, pero digo que vos no te fijás el horario como antes. Antes domingo a la mañana, a veces terminaba fútbol italiano y te aparecía un Ajax Feyenoord, te parecía ahí un buen Liga portuguesa, equipo. dice Johnny si no sé. Liga portuguesa, no, de ninguna manera. No. Liga mexicana vos no ves. No. Pues comenzaron a poner las transmisiones, ya me aburren. La Argentina menos, no. ¿Por qué? ¿Y el Pues brasileirao? son muy malos los partidos. ¿Brasileirao no sé? Brasileirao me gustan los clásicos, ¿verdad? Pero las primeras 5 ligas son estas. Latinoamericana no, la Argentina es un bodrio. Realmente. Es River y Ahora, el resto. te voy a hacer una pregunta y sé muy Sí. Y vamos a llegar. Y le toca a Chum. Colabora Wilson. Adelio Zárate el domingo le dijo en estadio lleno a Wilson. 20 años tiene el jugador del Olimpia. Había sido, guarda las notas fuertes para su programa ahora en estadio lleno, no sabía. Máximo dice que ve los resúmenes. Tiene 20 años. Adelio Zárate, jugador del Olimpia. Claro, que los resúmenes, vos por ejemplo tenés el Sport Center que te muestra 4 horas seguidas los resúmenes y a medida que van terminando los partidos van incorporando los últimos, ¿verdad? Sí. Y te muestra todos los goles de toda la liga y da gusto. Sí. Da gusto realmente. Vos decías como... Bueno, por ejemplo te pregunto, vos nunca viste Liga Belga, por ejemplo, la Liga de Dinamarca. No. No seguí, no. No, lo máximo... La Liga China nunca viste. No, tampoco. La Liga Japonesa. No, tampoco. La Liga China, Fox quiso transmitir cuando fue Treve y fue un fracaso, pero grandísimo, ¿verdad? No, te cuento. Holandesa, me acuerdo. Liga rusa, fuimos a ver un par de veces a la casa de Freddy cuando jugaba Pablo. Los primeros partidos y también el nivel futbolístico, sacando los grandes, horrible. Bueno. Y después no hay otra, en Europa no hay otra, ¿no? Liga árabe, para reírte un poco. En el canal Al Jazeera, eso no, pero cierto. No, es que son malísimos. Y no es por eso, para reírte un poco. ¿Y cómo están ahí?
Y después no, en México alguna final sí, pero comúnmente no. Cuando estaba Cardoso y Stay miraba mucho, pues jugaban siempre los domingos a la 1 de la tarde, me acuerdo. Fabián está ahí. Exactamente, el Toluca jugaba siempre domingo a la 1 de la tarde. Y vos te preparabas para ir de cobertura y mirabas un rato Acá ahí. transmitía Telefuturo. ¿Eh? Telefuturo transmitía. No, yo miraba por la cadena mexicana. Sí, el canal de la Estrella, exactamente. Y siempre le agarraba esa hora y miraba, pero después ya no. Pero esos son mis 5, Bruno. Muy bien. ¿Tenés un restaurante o comedor? ¿No sabés cuánto dinero te ingresó o cuánto gastaste? Con Cove, además de solucionarte ese problema, te ayudamos a informatizar todos los procesos de tu día a día. Comunícate con nosotros y recibí más información sobre nuestros servicios. No pierdas la oportunidad de seguir creciendo. Nosotros te ayudamos. Planes desde solo 220.000 guaraníes. Víctor Pechi ganó Roland Garros en la categoría Junior 1973, Rosana de los Ríos hizo lo mismo en 1992 y Montserrat González Benítez jugó la final en dobles Junior, también en la Mayor Francés 2012. Esto, Drake Cruzado, @Drake Cruzado, que sigue permanentemente el tenis. Muchas gracias a Drake Cruzado que nos aporta este dato. Vamos con las 5 ligas del señor Chan, por favor. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Vení a Bristol y aprovecha la semana de televisores hasta 40% de descuento y las cuotas más bajas del país en todas las marcas y modelos. Además, todo lo llevas sin entrega inicial. Super oferta TV Win Smart de 50 pulgadas 4K. Precio normal, 18 cuotas de 516.000 guaraníes. Ahora solo 18 cuotas de 319.000. Puedes escribirnos al 0991-670-000 o compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bueno, Dani, ya tenemos que hablar de la selección paraguaya. Por favor, tus 5 ligas. Te aviso que no te va a gustar mi respuesta. A ver. Pero es la realidad. Nada raro, hay veces que no me gustan las cosas que decir. Pero bueno, estamos en democracia, hermano querido, y tenemos que convivir, tenemos que compartir el mismo lugar. Claro, todo es recíproco, ¿no? Pero... No. Bueno, me mató. Tres Leones te invita a que experimentes el sabor único de unos tragos frescos con sus nuevos rones naturales, coco, frutos rojos, limón, burbuja, frutas frescas en una botella. Tres Leones Ron. ¿Estás buscando un congelador nuevo para tu casa? Simplifica tu verano con la línea de congeladores GAFA con frío tropicalizado y triple función. Congela, enfría y conserva todos tus alimentos de manera práctica y segura con el pacto de confianza NGO. Bueno, ya llegó Mercedes Pizurno. Por favor, Ariel, ¿cómo fue que me dijo él? Todo es recíproco. Todo es recíproco. Mira, se me va a quedar en la mente ahora. Ya, Chunto, voy a devolver. Tus 5 ligas, por favor, Dani. Ya que estamos hablando de tenis, yo fui el que hice la devolución y después me dice la devolver. Yo arranco con la Premier y el resto dejo desierto. ¿Cómo? Que la gran atracción que tiene la Premier es que todavía es una liga para seguir. El resto, dejando de lado mi labor profesional, que me atañe para seguir algunas cuestiones, como televidente, como consumidor, yo sigo eventos, yo no sigo ligas. Sí, veo por ejemplo que la NFL, básquetbol... No, te hablo de fútbol. No, te hablo de fútbol, Bruno. Pero vos seguís otro deporte. No, claro, no, también. Yo en mi casa ahora estoy siguiendo a full la Fórmula 1, semana pasado, el rally mundial. No, yo te hablo de fútbol. Yo primero confesé que no veo partidos, que veo compacto. Igual me fui a 5 ligas, ¿verdad? Sí, y como siempre él rompiendo las reglas. Pero no es que, a ver, vos recordabas, por eso te digo, vos recordabas cuando realmente seguía hace 20, 30 años y ahora tuviste que completar, te estoy diciendo. Es que no hay. Es que no hay. Y yo mismo, en mi respuesta principal, la primera, la básica, dije que no. Y por eso, pero ya avisé. ¿Cuál es el fenómeno del Star Plus? O el fenómeno, ya que citaste, la NFL Pass o la NBA Pass. Ellos no te dicen seguir toda la liga. Te venden por partido, inclusive si quieres. ¿Qué es lo que yo hice estos últimos 2? Porque al juntarse ESPN con Fox, volaron los partidos que tenía Fox como derecho. O sea, hoy ya no está ese que te sigue como hace 20, 30 años,
la liga argentina, la liga brasileña, la liga italiana, la liga española. Le sigue a Ronaldo, le sigue a Messi, le sigue a... Y todavía el único producto que se mantiene es la Premier. Bueno, entonces Premier League para Chun, está bien. Quiero hacer a los dos ya rápidamente la pregunta, pero quiero que sean sinceros. Vos, Federico, fuera de tu trabajo profesional, vos, por ejemplo, sos un consumidor del fútbol paraguayo. O sea, vos, por ejemplo, termina un partido que transmitimos nosotros y el siguiente, por ejemplo, te vas a ver a tu casa o no. Sé sincero, no vayas a mentir. Depende del partido. O sea, generalmente miro muy poco. Hablo con mi familia, la tengo ahí a la tele de ambiente. O sea, pero tenés ahí viendo... No, claro. el partido... No, hay veces que no. Si después de un Cerro River me aparece un Nacional Libertad, te voy a mirar. Si, por ejemplo, después de un Olimpia Sol te aparece un Guaraní Libertad, ese Guaraní Libertad. Claro, obvio. Ahora, si te aparece Ameliano General Caballero, Juan León Mayor. Muy difícil. Entonces vos sos elitista. Redescubrí los yogures Trébol con cereales con nueva imagen y el mismo sabor de siempre en sus 3 variedades sucosos en Nesquik y Trix del Estré, con la calidad de la cooperativa Jordi Cerlac de Trébol. Nutre tus emociones. Dani, vos sinceramente ves partidos de fútbol paraguayo o no? Fuera de tu trabajo profesional. Por la tele no. Bueno, muy bien, vamos con las 5 ligas de Ariel. En Inverfin cumplimos 25 años haciéndose de tu espacio un hogar. Los primeros 15 ganadores ya están disfrutando de sus espacios renovados. El próximo podés ser vos. Genera cupones realizando tus compras y abonando tus cuotas en cualquiera de nuestras más de 100 sucursales en todo el país. También participan tus compras de Motostaiga. El próximo 31 de enero un espacio renovado puede ser para vos. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. Bueno, entonces vos seguís por radio, quiere decir que algunos partidos del campeonato. No, claro, no. Vos hablabas justamente del ejemplo de cuando uno sale y dependiendo del partido, pero cuando llego a casa y está la familia, no. Ni siquiera dejo prendido. Después, pues decía, con los programas que uno tiene, entonces lo guarda y después, hoy con el tema del celular, si ocurre algo, lógicamente, para no quedar desprevenido, ¿sabes? Me viene a la cabeza aquella jugada de Nacional Luqueño de Cabral, que creo que en ese momento todo el mundo dijo, es un robo contra Luqueño, le están favoreciendo a Nacional, algo así creo que era. Y después viendo fue penal. O sea, en esos casos puntuales, pero ya eso a través de las redes vos estás viendo y ahí entras a mirar. Y eso te estoy diciendo. Pero bien. Además de eso, como partido o como resumen, eso ya, o sea, a través de la computadora, pero lo que decía Federico, cuando vení y dejó prendido, no, es como que en casa la tele no. Vamos a las 5 ligas de Ariel, Julián. La Premier, por supuesto. ¿La qué? La Premier. Vos te encontrás en un partido Liverpool, Chelsea, el City, el Leeds inclusive, más allá que no está haciendo una buena campaña este año, pero querés ver, Leeds de Bielsa, un estilo de juego. El Arsenal, por supuesto, algo distinto. El Leicester. También, por supuesto. El Brighton, que no juega más. Te digo, otro equipo que juega muy bien. ¿Dónde es que está el que era jugador canterano del Barcelona que corre Traoré? El Wolverhampton. Ese juega muy bien. Ese es un equipo jodido. No vaya que apostar en contra de ese. Por eso hay matices. Los Lobos. Y en la segunda colocación le pongo todavía a España. Porque yo por ejemplo, a Osapi me encuentro con un partido Barcelona. Le ha pasado, he visto Barcelona a la vez, por ejemplo, el domingo. Porque, no sé, me llama la atención la reconstrucción de Barcelona de la mano de Xavi, ese tipo de cosas. Y el Real Madrid me sigue llamando la atención. Son matices, ¿verdad? Porque estamos hablando de gustos, ¿no? De gustos personales. Tercera liga, ya la italiana, a pesar de que el domingo también miré Juventus, Milan y malísimo fue. Es un 0-0 cantado, donde hubo muy pocas ambiciones de ganar el partido. Parecía pactado el empate. En la cuarta colocación... Habla de mafia luego, parecía no, una forma de decir, bueno. Y si tenemos los nombres del equipo también. Muy Juventus. Y en la cuarta colocación coincido contigo en Alemania, que vos a veces encontrás partido, independientemente de que hay un equipo que marca una diferencia enorme, muy grande, pero a veces te cruzas con partidos que son parejos, que de fuerza pareja, que son emotivos, partidos emotivos, con algún desenlace inesperado.
Y en la quinta posición, seguramente puede haber acá una suerte de nostalgia, de, qué sé yo, de haber vivido mucho ese fútbol, a pesar de que ha caído enormemente, y en los 90 fueron, la verdad, fueron figuras extraordinarias que animaron ese fútbol, el fútbol argentino. Vos ves fútbol argentino. Yo sigo mirando Boca, Defensa Justicia, si me encuentro con un partido de River. A River da gusto ver. River, por eso. Entonces le colocó en la quinta ubicación al fútbol argentino. Mira vos, y cuando vos no estás en trabajo, bueno, vos sí que ya estás. Vos sabés Bruno, cómo debe estar la audiencia del Este, porque ellos acompañan mucho el crecimiento de la Liga Brasileña. Sí. El dinero, la conformación de los equipos, la estrella que tiene, y ni uno le nombró al brasileiro. Yo ya recibí como 3 mensajes por ahí. ¿Cómo no te va a gustar? ¿Por qué? Acá bien, pero pero realmente es un torneo apasionante, ¿verdad? Lo que pasa ¿Cómo? también en a ver, los servicios de cable que me imagino que a los cuales casi todos estamos abonados, no es que abunda mucho el fútbol brasileño, ¿verdad? Es cierto, los grandes partidos no los porque podemos vos, a ver, por yo ejemplo. tengo tío, ¿verdad? Y vos no, es que agarrar Claro. y cada fin de semana encontrar un partido de Flamengo, de Palmeiras, capaz que pueda Por hacer eso esa la ventaja. acabo de decirle el modelo de suscripción que ya Bruno explicó con tarifa incluida. Hoy ya no tenés más. Hace 20, 30 años vos podías decir, no, pero acá, si al este se muestran, pero acá, vos sabés que esta mañana, acá si por vos ejemplo, querés hasta puede ver repetido. Si claro, llega 30 minutos tarde, vos podés decir. La repetición del partido del Chico está todavía. Claro. En Star Plus. Lo que te digo es que la gente que escribe WhatsApp, hoy esta mañana, por ejemplo, había un montón de gente que no sabía qué era eso. O sea, claro. Nosotros es un mínimo porcentaje el que... No, pero es hacia ese ¿cómo camino. se entra a ese Star Más? Preguntaba. ¿Y dónde se consigue eso? En realidad, ¿A dónde? la pronunciación correcta es Star Plus. Sí. ¿Verdad? Y Star se escribe Plus. Y vos entras y Star y tiene el símbolo de más. Claro. Y vos bajás esa aplicación. Es como que vos bajes WhatsApp para que me entiendas. Pero tenés que suscribirte, tenés que tener una tarjeta de crédito. Claro, a lo que decía y Ariel, el costo es mensual, no es que vos por ver hoy el partido de Dani Vallejo vas a pagar casi $16. Eso es un paquete mensual. Te ofrecen también pagar ya anual y te hacen un importante descuento. Claro, pero cuando Ariel decía, no, pero lo que pasa es que acá no llega, y fíjate que hoy ya ni siquiera tenés esa excusa. Si justamente ya hay plataformas que te ofrecen fútbol de todos los países, fútbol de Holanda. Ahora mismo, yo entré a esta playa y estaba viendo el partido de Irán con Irak. El problema es que tenés que pagar, Dani. Y bueno, el cable que era. Ya sé, pero el común de la gente allá en Camburetango no van a estar. Y bueno, toda la gente, no solo en Camburetán, acá, por eso decía que esta mañana. Acá mismo en Asunción. Esta mañana la gente preguntaba cuál era la aplicación, porque la gente la aplicación que más conoce es Netflix, ¿verdad? Después, muy pocos saben, Dani, que hay una aplicación como la que nosotros porque estamos en el día a día, en el tema todo el día con este tema, pero hoy preguntaban cómo podía ver el partido y qué es Star Mambo. Star Plus. Sí, claro. Pero sí estaba la gente. Ya sé, pero también, o sea, apuntamos al que no tiene, o la vez pasada cuando ustedes estaban en el yo le decía a Bruno, hoy ya ni siquiera se pregunta si vos tenés Netflix. Te preguntas si solamente tenés Netflix. Y acá, por ejemplo, todos tenemos más de una plataforma. Claro. Y el deporte también va a entrar en ese juego, y el primero que entró fue Disney. Pero yo lo que voy, claro, el primero fue Disney con el tema y ahora Amazon. La gente del Alto Paraná siempre vio el fútbol brasileño. Claro. Porque ellos tienen acceso, tienen otro tipo de estamos cable. muy próximos también. Vos te vas a un cable en Ciudad del Este y ves 10 canales árabes, ves 5 canales chinos por la colectividad que tienen, ¿verdad? Que no encontrás acá. Y brasileños hay un montón. Aparte, Federico, ellos pues tienen su instalación. Sí, pero voy ahí no tienen, vos en un negocio árabe y están viendo el programa árabe. Acá nuestros coreanos, la esquina tiene su programa. Su novela coreana, también la novela coreana. Y vos entras y bueno, y que noticiero. Pero vos preguntás en Ciudad del Este, la audiencia que tenemos ahí, y preguntás el top 5 de la liga y Brasil va a estar en el top de todos. Incluso ellos tienen clubes, son hinchas de clubes brasileños, ¿verdad? Que por ahí no pasa acá y que nadie le mencionó, ¿verdad? Yo creo que tu orden también va a estar por ahí. Más allá de un escalón arriba a otro, pero va por las 5 ligas. Premier, sí. Liga Italiana, Liga Alemana, Liga Española y la Liga Francesa. Y veo mucho también, miro siempre Brasil cuando hay, por ejemplo, partidos así fuertes, fútbol argentino. Lo que quería decir es que cada vez hay nichos porque, por ejemplo, para seguir el campeonato mundial de rally,
vos tenés que ingresar a la página oficial del World Rally Car Championship y ahí vos con tarjeta de crédito también tenés que abonarte, ¿verdad? Pagás un monto, ¿verdad? Y ves esa competencia. O sea que cada deporte va teniendo como que su plataforma, como de manera que vos puedas seguir. Pero también hay que decir con respecto a Star Plus, para que la gente tenga esto, porque es muy interesante, que no solamente tiene eventos deportivos. Por ejemplo, tiene películas, tiene series, y ahí está lo de ESPN, ¿verdad? Que es netamente deportivo. Pero al bajar vos esto tenés una especie de entre todos los deportes, los derechos de los deportes, y tenés las películas, tenés series. Fíjate que esta noche, por ejemplo, podés ver. Esta noche podés ver. ¿Qué? Estados Unidos, El Salvador, Jamaica, México, Honduras, Canadá, Gambia, Camerún mañana. O sea, es un universo, ¿verdad? Vos querés ver el equipo de Tata Martino que está sufriendo. Asiáticas. Claro, Irán está transmitiendo ahora. Sí, sí. ¿Y cómo está Irán? Está para clasificar Irán, Irán y Corea probablemente ya clasifiquen ahora. Canadá, Estados Unidos, mirá, el 30 de enero, 16:55. No, tiene todo. Acá está la grilla. Y es una plataforma que tiene su costo que por pero un... no es mucho. Que poder... Porque, no, $16, 15,99. No, para mucha gente es mucho. Para mucha gente es mucho. Es mucho. Bueno, lo que pasa es que el siguiente paso, y colocaba el ejemplo de la última carrera de la Fórmula 1, cuando digan, señores, para que no se quejen tanto, por ahora estamos haciendo de forma simultánea. Pero el siguiente paso va a ser, muere el cable, y van a ir, ¿por qué? En la última carrera no se vio por el canal. Abu Dhabi, y fue. La definición de Abu Dhabi, de Verstappen, Hamilton, que fue extraordinario, lo que pasó ahí. No se Star vio Plus. no sé, claro. Y vos ponés Smart View en tu teléfono y eso traspasa a tu televisor, pero tiene que ser tu televisor tiene que ser inteligente también. El tema es que eso lo puede hacer Disney, que es el dueño de Star Plus y de ESPN. El problema va a ser cuando el dueño del derecho solamente tenga canal de cable y no tenga plataforma digital. Y allí sí va a haber una situación de conflicto. Pero en estos momentos, pues yo te decía, la industria del cable es una industria que, tipo el Titanic, se está esperando nomás. Porque vos decís, no es mucho, porque por ahora se está pensando a estas como un complemento del cable. No, ellos vienen a reemplazar. ¿Por qué? Por lo que hace rato le decía. La gente ya no sigue los 90 minutos. Los 90 minutos. Yo hago y después, no, quiero ver los últimos. Es como en Paraguay hubo una definición que vi por Twitter. Bueno, quiero ver los últimos 5 minutos. Bueno, también estaba el gancho antes de las películas, ¿verdad? Que ahora ya todos tienen su plataforma. Es más, hay películas que están en más de una plataforma. Sigue pagando el pago de HD y no miro nunca. Johnny está enojado. Para ver películas tenés Netflix y Amazon, dice. Pero cada vez más ellos están haciendo producciones propias. Prácticamente el cable ya no sirve, lo dice Johnny. Bueno, eso estoy diciendo justamente. Antes vos pagabas el paga HBO y te sentías el rey y ahora ya desapareció todo eso. Vamos al tema selección, muchachos. Por favor, Ariel, la pregunta de rigor que faltaba para vos. Sí. Vos, fuera de tu trabajo profesional, ¿ves fútbol? Paraguayo. Yo veo Cerro, Olimpia, Libertad, Guaraní, como, digamos, soy relator de la segunda línea. No vayan a... ¿Por qué empezó esa gracia? No, del segundo equipo, entonces... Vos podés ver, no pasó todo cuando estábamos en el segundo equipo, veíamos Cerro Olimpia por televisión. Pero no, es un reclamo. No sea con la de paja. No, es un reclamo, no me dice Dani, sino entonces yo ya tengo el escenario ideal como para ver más partidos de los otros equipos. ¿Sabes que no hay nada mejor que terminar el partido a las 5 de la tarde? Irte a tu casa, mirar un Cerro Olimpia con un par de cervezas ahí ya tranquilo. Y mirá bien tranquilo. La más linda de la vida, hermano. Nosotros estamos sudando. Depende de la estación del clima. Época de frío, por ejemplo, nosotros más tarde y ustedes tempranito. Ahora, por ejemplo, ustedes van a sufrir un poquito más hasta que tanto entre el invierno. Esto ya no aporta. No, esta parte. Vamos a la selección, poneme poneme Batucada, selección, dale hermano, y juega Dani Vallejo, vamos nuestro tenista paraguayo, a las 9 de la noche, señores.
Adelante, albirroja, adelante. ¿Sabes qué es lo que no me gusta de este Star Plus? Porque en Netflix vos podés compartir con otras personas tu cuenta. Con 4 personas. Vos sabés que me están preguntando eso y por eso mucha por gente qué anula. Estos tipos será, no, y porque no son exclusivos, hermano. La cuestión lógica, lógica. que Por se una cuestión vea lo de lógica. Dani. Por una cuestión lógica. Quiero agradecer a la cuenta Dray Cruzado, que siempre colabora con nosotros, de tenis, un tenista que maneja muy bien la información. Víctor Pechi ganó Roland Garros en la categoría junior. Yo ya leí eso. En el 73, la de Dray Cruzado. Sí, ya yo me leí. levanté entonces. Ya la- en un sí, tiempo. cuando te levantaste. Bueno, pero la audiencia se renueva, como se lo decía. Claro, Federico. No, pero muchas gracias, Andrés Cruzado. A ver, bueno, selección paraguaya. No, ¿qué pasa hoy? No, ¿qué pasa? En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras a través de nuestra web, llamándonos a nuestras sucursales y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo, comunícate al 021-495-950. En UNASUR este enero te regalamos la matrícula y el costo de la primera cuota con 20% menos si sos nuevo, y para nuestros alumnos 20% de descuento en la matrícula y primera cuota, además traslado gratuito y 50% en convalidación de materias. Contactanos a la línea baja 021-232-750, al WhatsApp 0992-221-685. Bueno, quería informar. El partido del 9 de febrero de César Vallejo. No, es Vallejos. Vallejo nomás. Y con B corta. Va a ser en Lima. Y la revancha en el Defensores de Chaco. 80% de aforo se puede usufructuar, utilizar. Hasta ahora, no hay cambios, ¿verdad? Bueno, selección, ¿cuál es el equipo que ustedes tienen? Yo creo que la novedad pasaría por la delantera, porque no descartaría que por primera vez se juegue con doble 9. Hablo de a Carlos González con Tony, pero después me parece que el equipo está, que sería una doble línea de 4 con las flexibilidades que se puede hacer. Anthony, Escobar, Gómez, Alonso, Arzamendia. Rojas, Ojeda, Cachorro y Almirón. Y adelante lo que decís. Sí, o sea que si se da ese dibujo por primera vez se jugaría un 4-4-2. Yo creo que es mucho más comprensible, porque la vez pasada decía, a mí no me cierran mucho. O sea, tácticamente entendería que juegue Morel, pero si el que vos elegiste para tu debut después lo borraste y que tuviste que convocarlo porque se cayeron 2, y de los 2 cito que Cuba no estaba para este partido porque Cuba había sido expulsado contra Colombia. Entonces a mí me hacía sospechar, o sea, volver a un plan que en tu convocatoria, pues yo creo que la lista original era para que Cuba juegue en Brasil, jugando de tapón y hacer 666. Y acá me parece que no se iba a jugar con un tapón, y creo que desde ese lado, lo de Cachorro con Ojeda, en un combo, en un momento donde muchos de nuestros jugadores están sin ritmo de competencia, los dos están, y Matías Rojas fue el mejor del combo anterior, y Miguel Almirón, más allá de que no ha estado a la altura, es el diferente en una selección que no marca diferencia individualmente. Entonces creo que, aunque suene raro, porque no están nombres que habitualmente estaban, como Lucena, Villasante, me parece que dentro de todo un equipo liviano y que quiere ser protagonista. Lucho Suárez podría arrancar con Darwin Núñez, jugador del Benfica, y no Cavani. A mí la verdad que es... Bueno, 16 años después estrena nuevo técnico Uruguay, toda una vida, ¿verdad? Sí. Toda una era de Oscar Washington Tavares. ¿Vos qué esperás de Paraguay, Ariel? Y yo espero un equipo más práctico. Acá estuvo Gustavo Gómez con nosotros
en la época en que ustedes estaban en vacaciones, y cosa que él reconoció sin buscar dejar mal parado al que ya no está, a Berizzo. Pero dio a entender que, y llegó a decir que en la eliminatoria hay que jugar, que a él le hubiese gustado jugar desde siempre un equipo más cerrado y práctico. 4-4-2 con desdoble, transición rápida y cerrarse, como me parece dentro de todo, más allá de que no salió el resultado frente a Chile, Paraguay intentó, y está claro que con Guillermo ya no se va a buscar la tenencia y toda esa historia del alto porcentaje que buscó tanto. Contra Chile fue algo. Que buscó tanto. Jugar con la cornisa, porque Paraguay se defendió a ultranza en la media cancha. Y sí. Hasta contra Colombia tuvo un poco más de astucia, especialmente en el primer tiempo. Pero olvídate de un Paraguay que va a querer. No, claro. Pero eso es lo que pedíamos todos, ¿verdad? Por eso extraña que Gustavo haya dicho, porque él era uno de los abanderados de Berizzo. Irán clasificó. 14 clasificados, y acá nos dice la gente de la cuenta Pelota al Piso que comparte la cuenta de Star. Puede compartir también. ¿Dónde? La cuenta de Star. ¿Cómo compartís? Y envíame a ver cómo compartís. Pero se puede compartir también. No, bola, ¿qué vas a compartir? No te da opción. Le estoy leyendo lo que dice. A lo mejor se puede. Pero no vaya a ser. No sé, después vos sos el mismo que agarre. Mira, cierto, mira, se puede compartir. No vaya a tachar lo que uno dice, lo que está leyendo. Ojalá sea así. Ojalá, claro, por supuesto. No sé, compartimos o vendemos inclusive. No, ya. De $3 cada uno y compartimos. Al final de cuentas. Bueno, lo que no me cierra todo para cerrar nomás. Sí. Valga el juego de palabras o la redundancia. Cierra la volante. Me desespera el que tenés. Y vos sabés que a mí todo ya me desespera. No, yo te voy a regalar. Te juro que yo. Déjame dos paquetes, por favor. 2 paquetes. Sí, no, pero puedes lavar eso después de usar. 2 meses va. Te doy 2 y después te renuevo. Está bueno, te agradezco mucho. El volante, porque se supone que vos... Acá dice Wilson González, un amigo me compartió su cuenta de Star para ver un evento de UFC. Sí, se puede. Así como Netflix. Y así como Netflix. Hace un pero minuto, ¿verdad? Nunca no vayan a creer todo lo que te dicen y ahora... se puede. ¿Y cómo te hace que nos cuenten, hermano? Decirle, Wilson. Pero es clave esto. Sí, hoy queremos ver el partido de Dani Vallejo. Cristian te puede compartir, él tiene. Yo no tengo, hermano. Yo lo que quiero es compartir o vender. Al final. Vos por gratilola no te voy a dar, Nico. No vayas ni imaginártelo de eso. ¿Qué tal, Bruno? Nico, tenemos la lista de ganadores de entradas. Tenemos, regalamos vía Instagram, @bccardinal, gentileza de Visión Banco. Muchísimas gracias, Visión. Pablo Arzamendi Avera, terminación 734, Tamara Mora 999, Ale Recalde 617, Víctor Cáceres 586, Ale Duarte Muñoz 106, Blanca Veloto 007, Diego Toledo 071, Hugo Núñez 037, Matías Núñez 870, Eduardo Benítez 542. Son los ganadores. Se llevan un par de entradas. Gentileza de Visión Banco. Ya pueden pasar a retirar de acá la recepción del diario BC Color. Llegro 7:45. Antes del partido, si pueden venir. Gracias. Muchísimas gracias a la gente de Visión Banco. Gracias, Nico. Gracias. Importante acotación. Porque después ya me veo. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable. No formes parte de la ilegalidad. www.aposta.la. Aposta legal, aposta sin riesgos. Tienda Multimarcas, una nueva forma de caminar con elegancia. Las últimas novedades en prendas y calzados deportivos al mejor precio. Celular 0981-695-171. Con Tienda Multimarcas Visas Fuerte. Visítalos en Ruta Mariscal Estigarribia entre Hernandarias y Sargento Silva, San Lorenzo. Hacemos envíos a todo el país. De igual modo, yo le digo a la gente que nos escucha en todo el país y el mundo. No importa esa Star Plus nunca. ABC Cardinal va a informar al instante. ¿Va a estar Cristian Eduardo o va a estar Rubén? ¿Quién va a estar? Benru. No, y encima es la emoción que le pone. Gran pichulero. Bruno está acá. Sí. No, Cristian es un estilo más sobrio. Está. ¿Verdad? No, Cristian no, es que no tenga emoción, sino que es de otra línea, es una especie de chun así, sobrio. Rubén es en otra línea, es más
más aparatoso, más, sí, ahora tal cosa, Dani Vallejo ganó el primer set, tal cosa, veamos. En el calor australiano. Sí. Y vos le La apretás temperatura, nevando, sí. de repente te va bien. Y comienzan los mensajes, bola, Rubén. No. Vamos a informar al instante. En la radio vamos a informar. Eso es lo importante de la radio. ¿Verdad? Que nos escuchan en todo el país, en el interior y compañía. A esa gente que está muy lejos de la capital, que ni agua tienen. Imagínate vos que vos le estés hablando de estas cuestiones de las aplicaciones, ¿verdad? Muchas gracias. Hablando de aplicaciones. Tiene corte de Hablando luz. de aplicaciones, gracias a la cuenta Dray Cruzado, que dice, el Star Plus se puede crear hasta 7 perfiles y reproducir en 4 dispositivos al mismo tiempo. ¿Cómo? Como Netflix va a ser, igual que Netflix. Vamos a llegar a esa clave. Urgente. Pero lo dice Dray Cruzado, no, maneja el tema de maneja aplicaciones, claro. Puedes crear perfiles. Pero vos sabés que no te daba la opción al principio, Dani. Claro, naranja, El sí. señor sí, ya sí. tiene como 5 perfiles, parece, no sé. No, ¿Eh? yo tengo varias, distribuidor varias parece cuestiones, ¿verdad? Para... El Paraguay. No. Bueno. No, yo estaba embuido en la NFL. No, eso sería ya el colmo. Sí. ¿Cómo estamos de...? Lo que te... Ahí estábamos mostrando, editar perfiles, lo dice. Pero ¿y cómo le compartía al otro? Y crear perfil. Acá yo crear perfil, mira. Hasta tener el icono para diferenciar tu perfil del otro. Y la contraseña Claro. vos le das a tu socio y él entra desde ahí. Ahora entiendo. Sí, porque es un precio salado. O sea, Claro. a ver, el Star Plus cuesta lo que cuesta Netflix. Imagínate. O sea, y esa es la siguiente batalla que se viene entre las grandes plataformas. Agarraron el tema del cine. ¿Quién era? Johnny dijo las películas. El fanático te va a decir HBO hace las mejores películas y documentales. Entonces tiene que tener HBO Max. Netflix la vez pasada le pagó $25 millones a DiCaprio para que haga el No Mires Arriba, que dividió. O sea, ellos de ser distribuidores se convirtieron en productoras. Pasar tu correo, tu contraseña y ya te crea el otro perfil. Podés tener hasta 5 Correo, contraseña, perfiles. gracias Néstor, gracias mi querido Néstor. Contraseña, ¿cómo es, Cristian? Acércate un poco, Cristian. Acércate, abrí el micrófono a Cristian. Acá me dice Bruno, compartí para tu contraseña. Y dice, no, jamás. Eso nomás es una Bruno. posibilidad. ¿Cómo es? Y eso nomás, vos cuando creas tu cuenta, vos creas con el correo electrónico y tu contraseña. Y ese correo electrónico y contraseña vos le das al otro nomás. Ahí Ese él va ya con- abre con otro perfil. Claro, y él baja la aplicación a su celular. ¿Hasta 5 perfiles puedo hacer? Y 7 es estar más. Claro, Drake Cruzado decía 7. Saludos para Jan Weber también. Y eso colaborando entra, hace un siempre. prorrateo de $3, pues son 15. Exacto, de las 5 personas que vos compartís son... ¿Por qué todo tiene que ser lucro? Mercantilismo. No, es lucro. Pero el agua y el ande no es gratis, Rola. Y el internet tampoco. Netflix, por ejemplo, acá hay... Netflix, Claro. 5 ahí, Netflix. Vos dividís. Puta, Cristian O sea, tiene- Cristian, son familia, mira por qué. Sí. Muy bien. Gracias, Cristian. Hoy está Rubén, ¿eh? Claro. Hoy y mañana. No, porque va a transmitir pues lo del tenis. Pero Rubén lo que te- Vallejo, le pero- vamos a decir al momento que relate. Pero lo que y va a te ver, dijo- y tiene que estar el. O no, bien, durísimo Rubén, ni huevo compra. Pero. ¿Rubén? ¿Será que tiene Rubén? Más la fecha, 27 de enero, no sé cómo está Rubén. No, pero yo lo he visto en una piscina opulenta la otra vez. Y después la farra, la botifarra, no. Claro. Pero después que... como Averigua si Rubén, ¿y cómo Rubén va a ver el partido hoy? Tiene que tener la aplicación él. ¿Y vos no le compartirías...? No, yo con puedo Rubén? compartir con Rubén. Sí, con Rubén. hay No, ningún pero, problema. o sea, después pero cuál- gratis y ¿sabes, libre. ¿sabes cuál puede ser el problema después, verdad? Como decía Drive, es mayor la cantidad de perfil que los que se pueden conectar a la vez. ¿Se entiende, verdad? O sea que si yo entro, el otro no puede entrar al mismo No, y tiempo. hay un límite. Vos puedes tener hasta 7, pero 4 es el límite.
Ah, ya. O sea, Acá si nos escribe vos Nelson- querés revender ahí a 6 socios y 2 se pueden Claro. quedar con la estafa, entonces... Un amigo que trabaja en el puede entrar, hospital, Bruno, un enfermero te hace decir que 20.000 te da por un perfil. ¿Enfermero de qué hospital es, Nelson? ¿Qué? 20.000. Acá un enfermero del hospital de Luque le hace decir a Bruno que le colabora 20.000 por mes y que le comparta sus perfiles. Al enfermero del hospital de Luque. No, si es enfermero no le va a cobrar jamás. Pobre hombre que está trabajando ahí como loco, ¿cómo le va a cobrar? No. Disfruta Lactolanda todos los días y llena tu vida de ricos sabores. La mejor y más rica variedad de leches, yogures, mantecas y quesos. Y date el gusto con los postres, pudín, flan y Lactomix con polpas de frutas. Disfrutalos ya. Lactolanda, el lácteo número 1, la salud de cada día. ¿Para qué esperar el momento perfecto si podemos crear uno todos los días? Pizza te acompaña con sus nuevos cortes. Animate a salir de la rutina con las nuevas presentaciones de costilla de cerdo, bola de lomo, bondiola, tapa cuadril y pulpa negra. Disfruta un plato rico, práctico, sano, económico y sin conservantes. Encontralos en el Super Pizza, el momento especial de tu día. ¿Necesitas conexión a internet que aguante todo? Te recomiendo la fibra óptica para pesos pesados o de personal, porque tenés hasta 1000 megas de bajada con 100 megas de subida. Pedí ahora al 0971 100.000 personal, la fibra óptica más rápida del país. Que ningún dolor arruine tu verano. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello Piso Quitadol. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones de servicios Energy en cualquier punto del país y disfruta de la calidad y el mejor precio en combustibles, así como la excelente atención de su gente. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Energy. Todos sabemos que el internet es gigante, pero con los planes gigantes de Claro podés recorrerlo todo porque tenés muchas más gigas por menos. Elegí el plan gigante de 12 gigas a solo 75.000 guaraníes por mes. Animate a ser gigante y cambiate a Claro ahora llamando al 021-417-8000. ¡Qué calor que hace! No importa cuándo escuches esto, lo único que estira es tomar un tereré bien fresco para sobrevivir a esto y decir embohue el calor. Con nuestra hierba Indega Pantano Limón apagas el calor y todo lo que quieras con cedrón y hierba de lucero, coco, menta y limón, y el sabor dura mucho. Hierba mate Indega, el sabor que dura más. Proba pues. Bueno, a ver, estamos cerrando, muchachos. Cumplimos con todos los clientes, Edgarcito. Sí, señor, cumplimos con No todos. te vayas, tenemos reunión con comercial, Edgarcito, por favor, te pido. 5 minutos, por favor. Bueno, hoy entramos a las 18, la previa. Estate atento, Twitty, por favor, a todo. Y Nico también, si está atento. Estamos cerrando con Wilson. Sí, está Wilson. No, impresionante. Ya tenemos la acreditación correspondiente. ¿A qué hora te vas, Chuno, a la cancha? ¿Y a las 6 entramos, ¿verdad? Sí, sí, entre las 6 y las 7. 6:30. Hora paraguaya. Y voy hasta 6:30 entonces. A las 6 arrancamos la previa, hermano, a las 6. Si no, yo la voy a estar. Sí, no. No, yo llego temprano siempre. Ariel, ¿vos cómo vas a ver el partido hoy? ¿Vas a...? Ya tengo la cuenta. Ya tenés la cuenta. No, pero en serio, lo de Paraguay vas a ver en tu casa, tranquilo. Tranquilito. Salir al menú de Ecuador-Brasil, Andrés. Vos sabés que la gente de Ecuador está súper caliente porque el gobierno no la habilitó. No la habilitó el 50% ahora. Gracias a que manifestaron ese enojo ayer. Pero igual siguen calientes, querían 100% no, de aforo. Primero era cero. Después se quejaron. Ahí se levantaron, desde Alfaro hasta los jugadores. Igual porque dicen, este es nuestro partido porque empatando ya puede clasificar a Ecuador. Y ojalá clasifiquen. ¿Y qué nosotros tenemos que merecen, ¿verdad? Y así lo agarramos. Todos estamos en el otro grupo. No, y así lo agarramos clasificado. Si es el siguiente partido local de Paraguay. Nanga, ya ganará en Uruguay. Nos vamos.
Gracias, muchachos. Hoy a las 6 nos reencontramos, arrancamos la gran cobertura. Estaremos con Paraguay-Uruguay y a las 9 de la noche con Dani Vallejo, señores, más que nunca.